asientos en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Herrera. Nacional dio el gran golpe en la primera mitad del año al dar vueltas el resultado a Olimpia y anotarse como único contendor del Guma por el título. Único camino. Olimpia está obligado a ganar en la Copa, no solo por buscar la clasificación, sino para no interrumpir el proceso apostado por Sergio Orteman. Todas las apuestas. Cerro Porteño cuida hasta los mínimos detalles para vencer al Gallo Mineiro y asegurar su pase a la siguiente ronda de la Libertadores. ¡Ay, prala! Y J. Nacional quedó como único escolta tras derrotar anoche a Olimpia 2-1 en Barrio Obrero. ¡Remata al arco! Creo que con el resultado de hoy quedamos con esas chances, con esas posibilidades. Más allá que sabemos que Libertad en el último tramo del campeonato sacó una buena ventaja. Pero bueno, como todos sabemos, los partidos hay que jugarlos, siempre hablamos lo mismo. Es un campeonato muy parejo, con diferencias mínimas, salvo algunos partidos. Y bueno, nos encuentra a nosotros peleando hasta el final y me parece que es un mérito impresionante de lo que, bueno, de los jugadores, ni que hablar. Hernán Rodrigo López es consciente que será muy difícil quedarse con el título de campeón. Sabemos que quedan 2 fechas y hay una diferencia importante, pero bueno, por lo menos, como dijimos recién en el vestuario, tenemos una semana linda de trabajo y para pensar en el partido que nos toca, que va a ser un rival durísimo también, y bueno, y ver qué pasa con los otros resultados. El estratega de la academia aclaró lo sucedido con Carlos Espínola, quien se lesionó en el microciclo de la selección nacional. Lo convocaron a la selección, fue el sábado, ¿verdad?, después del partido contra Cerro. Realizó, bueno, un microciclo de trabajo con la selección, con el cuerpo técnico, y nos avisaron el día miércoles que había sentido una molestia en el entrenamiento. Y después que se hizo los estudios, digo que tenía una lesión muscular, por eso no lo pudimos tener hoy. Y bueno, la verdad que no es que nos molesten esas cosas, sinceramente, porque te puede pasar en la selección o te puede pasar entrenando con nosotros. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos para hablar de deportes, haciendo hincapié en el fútbol después de lo ocurrido
anoche tras completarse la 16ª fecha del campeonato con el tremendo triunfo de Nacional, que es el único, como decíamos en los títulos, que puede disputarle todavía el título a Libertad. JJ Gómez, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico, un saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola Nico, buen día, cordiales saludos para todos. Está Víctor Sostó en la producción de nuestro programa, Álvaro Aponte también por ahí con Cristian, está Marcos que se está yendo o se está quedando, no sabemos qué es lo que va a hacer Marcos, Ale Ortigosa comandando el departamento de prensa con Germán Tilner. Palacio, ¿cuándo se va a curar? Y por Cuetey, vamos a ir vacaciones, bueno. Tremendo lo de Nacional, J. Tremendo, realmente. Gran campaña de Nacional con un plantel bastante corto, pero mirando un poquitito lo productivo, en este semestre ganó buenos jugadores para su plantel y buenos jugadores para el fútbol paraguayo, porque estamos hablando de apariciones como la consolidación de Brian Ayala, Walter Clark de lateral izquierdo, Paraguarí Espínola, Cristian Núñez de un gran nivel durante todo el campeonato, Carlos Arrúa, Leo Villagra, que volvió a ser goleador porque él fue goleador en la intermedia, fue goleador en su primer año en primera división y ahora vuelve a estar ahí cabeza a cabeza con Tacuara Cardoso en un torneo importante de Nacional, que también, más allá de cómo termine el torneo, ganó en plantel, ganó en algunos jugadores que no estaban en los planes al principio del campeonato. Además, ¿te gustó Nacional... el partido, Fede? Sí. Bien jugado, Olimpia sacó ventaja en el primer tiempo. Creo que aquí se rescata el hecho que Nacional haya tenido la capacidad de darlo vuelta, porque ayer se jugaba una final en la que Libertad estaba muy pendiente por el empate. Olimpia llega al primer gol, Nacional lo empata y después llega el segundo ya en la complementaria. Y después me parece que supo defender esa diferencia Nacional. Quería agregar lo siguiente, Nacional no perdió en este torneo contra los grandes, ni contra Olimpia ni contra Cerro. Es más, de 4 partidos directos ganó 3 y empató 1. Solamente empató en el 2-2 contra Cerro en La Hoya. Le había ganado en la primera rueda a Cerro, a Olimpia, repitió el resultado contra Olimpia, inclusive dando vuelta ese partido, es decir, buscando una tabla directa contra equipos que también pelearon por el título. Nacional solamente perdió contra Libertad y había perdido en la primera ronda en el Arsenio Rico, porque recordemos que el partido de vuelta termina también empatado. Me parece ese es otro punto importante que marca esta muy buena campaña de Nacional. Sí, Rodrigo López en la conferencia de prensa estaba lamentando algunos puntos perdidos contra equipos que uno cree que Nacional debería ganar. Totalmente. ¿Cuáles fueron? Contra Guaireña, por ejemplo, la fecha anterior había perdido un partido importante, pierde 2-1 aquel partido en la vuelta de Fleitas. Allí gana un jugador pero pierde 3 puntos que hoy lo sacaron de la lucha por el título, porque si tomamos como referencia esta recta final, Nacional pierde ese partido y al final ese partido termina siendo clave. Porque por lo menos si empataba, bueno, la diferencia iba a ser de 5. Si ganaba ese partido, hoy vamos a tener un mano a mano un poco más parejo. Con Libertad siempre por encima, pero con una diferencia de 3 puntos. Hoy tenemos 6 puntos, una diferencia para mí difícil. Es muy difícil que se le escape a Libertad esta posibilidad, porque tiene 2 partidos a favor, debe por lo menos empatar uno de ellos, y en el peor de los casos tiene de vuelta un partido extra. Es decir, Nacional no va a salir campeón jugando 2 partidos, necesita forzar un tercer partido para llegar al título. ¿Qué es Brian Ayala, Jota? Es un media punta, jugador ofensivo que aprendió y demostró que fue progresando en su trabajo táctico para poder jugar por los costados. Inclusive con Cerro en una necesidad lo puso de lateral izquierdo. Pero es un muy buen jugador que en algún momento tenía que encontrar su lugar bien por la raya o bien de media punta, y él como media punta hacer un equipo, por ejemplo, con Leo Villagra y Brian detrás de Leo Villagra nunca pasó. Ningún entrenador lo eligió así, ni siquiera en Guaireña. Lo eligieron para jugar por el costado. Entonces él se está especializando como un volante de ida y vuelta que antes no tenía vuelta, y hoy está teniendo un trabajo de vuelta importante. ¿Ya dio el salto para que la selección lo tenga en cuenta o les falta todavía? Yo creo de que hoy está dentro de la posibilidad de esos 50. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos ese jugador. Y aparte Brian Ayala tiene un plus, que tenía Luzardi, que tenía Vargas,
que él tiene una gran pelota parada y un gran golpe en pelota en movimiento que no tiene otro jugador en el fútbol paraguayo, y me parece que en nuestra selección tampoco tenemos de los que están afuera. Sabemos de que Oscar le pega muy bien, de que Matías le pega muy bien, pero Brian Ayala tiene ese golpe de cruzar de cualquier lado. Ayer metió un cambio de frente fenomenal de raya a raya en una contra de Nacional. Después cada vez que saca un remate al arco le pega realmente muy muy bien a la pelota. O sea, es un jugador que tiene un plus como para poder pensar. Hoy todavía no es hombre de selección, pero para poder pensar de que puede estar ahí entre los resguardados, se dice. Sí. Para en algún momento ser opción. Chapa Martínez, buen día. ¿Cómo estás, Chapa? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Bien, te saluda Nicolás Ledesma. Aquí estamos con JJ Gómez, con Federico Villalba. Queremos saber cómo está primero. Y bien, gracias a Dios ya estoy recuperando de a poco. Nos asustaste a todos, ¿eh? Sí, porque o sea, es que cuando iba a la carrera recibí un golpe más o menos en el cuello, en el cuello de abajo. No recuerdo tan bien ahora, pero se me fue la respiración ahí, se me fue el aire. Exactamente. Pero no perdiste el conocimiento. ¿Vos entendiste en todo momento lo que estaba pasando contigo o no? Sí, entendía todo, pero el aire es lo que me costaba. Primero, el aire. No podía respirar bien. Pero el conocimiento, todo bien. Fíjate que nosotros que relatamos el partido y comentamos, en el caso de JJ, fue mi comentarista anoche, nos damos cuenta que, pero no parecía para tanto, no era un golpe de codo ni de brazo, más o menos con los dedos te hace el daño que te hace para que sufriera eso, pero lógicamente ayudó, entre comillas, la velocidad con que vos ibas, ¿verdad? Sí, yo creo que por eso justamente, porque yo me iba a la carrera y recibí un golpe más o menos hacia el cuello, a la altura del cuello. Y tipo me atajó el aire y me caí. No podía respirar, porque no podía respirar. En la manzanita esa que tenemos, como se dice, ¿no? Sí. Sí. Y decime, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Tenés que reposar igual o ya estás bien? Ya ¿qué protocolo tenés que seguir? Y ahora estoy en casa. Hoy justamente tenemos libre y mañana me voy a presentar. Chapa, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. La verdad nos asustamos bastante ayer y después analizamos un poco la jugada, y normalmente en esas pelotas paradas uno mete el brazo, ¿verdad? Hay que meter el brazo para ganar la posición. Inclusive yo decía, el Chapa ganó la posición, porque Nico Domingo mete el brazo y vos metés el brazo por encima de él. Hay tanta mala pata, tanta mala suerte, porque no tuvo ninguna intención de lastimarte, que te toca en un lugar muy débil, ¿verdad? Fue un golpecito de jiu-jitsu, decíamos ayer, ¿verdad? Sin querer queriendo, en un lugar que te lastimó mucho. Sí, eso justamente dijo Nico también en ese interín, que él llega a golpearme, pero no fue su intención. Yo creo que se dio cuenta que yo le gané la posición, sí. Y ahí fue el que decidí el golpe. ¿Y llegaste a hablar con Nico Domingo? Porque se lo vio, es cierto que la peor parte pasaste vos, gracias a Dios ya estás bien. Anoche al terminar el partido todos consultábamos y ya habían buenos reportes, y hoy nos confirman. Pero él también se notó dolido por lo que pasó. O sea, ¿llegaste a hablar con él? ¿Te escribió? ¿Te llamó? No, pero le mandó a decir a nuestro doctor que me mandó así disculpas. Pero lo tomé bien. Le agradezco por eso, Nico. Chapa, podés seguir hablando, ¿verdad? Porque queremos hablar contigo de Nacional también. Si vos nos decís que querés descansar, lo dejamos ahí, ¿sí? No hay ningún problema, depende. No hay problema. Estamos ponderando esta campaña de Nacional. ¿Por dónde pasa esto que está haciendo Nacional, que, como decíamos recién, es el único que le disputa todavía Libertad del campeonato? Y sí, yo creo que
estamos haciendo un campeonato. Los que entran también aportan su granito de arena y eso es muy importante para el equipo. Y lo que nos propusimos es eso, llegar a los últimos 2 o 3 partidos con chance de seguir peleando arriba y lo logramos. Y mientras que hay 1% de esperanza, va a haber siempre 99% de fe. Chapa, ¿cuál es el partido que hoy les pesa el hecho de no haberlo ganado o no haber sumado un puntito por lo menos, como para llegar a esta definición allí más cerca de Libertad? El de Guaireña. El 2-1. Claro, porque era en la recta final del torneo, ¿no? O sea, es diferente cuando perdés un partido o empatás alguno en el comienzo del torneo, ¿no? Sí, porque el de Guaireña jugamos el local y con más grandes chances de estar peleando ahí arriba, y eso es lo que sentimos más. Hoy te fuiste adaptando al puesto de zaguero central, ¿te sentís más cómodo ahí? ¿Querés volver en algún momento a la mitad de la cancha? ¿Cómo lo ves vos? Y en la posición lo hago tranquilo, tratando de ayudar al equipo en el lugar que me toque estar, porque cualquiera estamos rotando los puestos, tratando de aportar siempre para bien al equipo. Chapa, seguramente en algún momento de tu carrera en inferiores habrás jugado alguna vez central, como volante tapón, te pasan de central. Pero nosotros te referenciamos desde el luqueño de Hernán Rodrigo López y después con Carlos Humberto también de central. Y hoy ya como un central consolidado ahí en un equipo que achica la mitad de la cancha. ¿Cómo entrenan? ¿Qué puede destacar de los entrenamientos de Rodrigo para hacer ese movimiento? ¿Hacen mucho táctico? ¿Trabajan mucho en ese movimiento de perros de presa que hacen ustedes y no jugar dentro de su área prácticamente? Sí, tratamos de salir a presionar bien en alto, tratamos de ser un equipo corto, tratamos de recuperar rápido la posición de la pelota. Y podemos hablar un poquitito, porque así como están las virtudes, ¿verdad? Que hay veces salen y otras no. El partido contra Cerro, me parece que la intención era que vos estés pendiente de las diagonales de Morales, y esa primera pelota Morales termina ganando en la diagonal. ¿Trabajaron eso en ese partido? ¿Era ese tu trabajo? ¿Es complicado Morales en su velocidad? No, yo creo que en esa diagonal yo lo acompañé bien, sabía ya que iba a hacer ese movimiento, y solamente lo que me traicionó fue la velocidad de la cancha, porque la pelota rebotó y se fue ya de mí la pelota muy lejos. Sí. Y mira allá cerca del área grande ya se fue la pelota de mí. Pequeños detalles, ¿verdad? Es distinto. Y eso que la cancha nacional es de primer nivel, también la de Olimpia, pero la de Cerro es más rápida, ¿verdad? Muchísimo más rápido, muchísimo. Mira vos. ¿Con quién está ahí ahora, Chapa? Estoy con mi señora y mi hijo. ¿Y tu hijo está ahí y con un Seina allá? Sí, acá está conmigo. ¿Cuántos años tiene? Ya tiene 2 años, 7 meses. Ah, mira, ¿cómo se llama él? Lautaro. Y está ahí mimoso, él no quiere despegarse de vos, ¿verdad? No, todos los días está conmigo. Qué bueno, qué lindo. Sí, claro que sí. Lo último, nos contaron también ayer, no sé si hay certeza de esto, que Rodrigo López, además de trabajar en el campo, en lo táctico y en lo futbolístico, digo, se preocupa mucho también de cada uno de ustedes. Pregunta si están bien, si necesitan algo, si tienen algún problema, algún inconveniente personal. ¿Están así? Sí, yo creo que eso es lo que ayuda bastante al equipo, porque a los que juegan, a los que no juegan, acá se les trata de igual manera a todos, y eso es lo bueno para el equipo, para el autoestima, para trabajar bien, que se le dé de todo de la misma manera.
Y para saber un poquitito ahí el fondo de Nacional, que vos llegaste y te acoplaste también a ese grupo, el trabajo de Carlos Bonet, el trabajo de Chicha Centurión, o sea, ¿qué tiene de distinto Nacional? Por eso terminó haciendo esta gran campaña y con un plantel que renovó con muchos jóvenes, decíamos que hoy ya están sólidos. Sí, yo creo que el trabajo de Carlos también ayuda bastante porque cualquier cosa él se acerca, nos pregunta las inquietudes, qué nos falta, aunque se puede lograr algunas cosas sí con él y algunas cosas no, pero eso es lo bueno, que siempre está al tanto de nosotros. ¿Y ustedes también tienen a disposición el psicólogo colombiano que trabaja con los inferiores? Sí, también. Está siempre permanentemente con nosotros. ¿Hace trabajos colectivos y también individuales? Los dos, gracias a Dios, bien. Estamos llevando súper bien todo. Chapa, te anotás para el partido con River entonces, ¿verdad? Voy a ver qué tal hoy, qué tal la manejo mañana y depende de eso. Claro, menos mal es el domingo recién, vas a tener tiempo para definir fundamentalmente, ¿verdad? Sí, yo creo que hay tiempo todavía. Bueno, Chapa, te agradecemos mucho por atendernos, estamos muy contentos contigo, que estés bien, te repito, nos asustamos todos los que estábamos transmitiendo el partido y seguramente lo que estaban viendo, y ni hablar de tu familia, ¿verdad? Pero felizmente estás bien, saludos a la familia, a tu hijo, y esperemos verte pronto de vuelta en la cancha, ¿sí? Dale, le agradezco a todos ustedes y un saludo a todos. Muy amable. Ahí está el Chapa, que acaba de cumplir años, el 13 fue su cumpleaños, así que está con nosotros y ya está bien. Nos asustó muchísimo a todos, ¿verdad? Porque parecía que no era para tanto, JF, ¿no? No parecía nada importante, pero después en su reacción en el piso asustaba, ¿verdad? No podía respirar. Sí, totalmente. Por suerte está bien, aunque se le nota un... Sí, todavía. No sé cómo sería la palabra. Porque... Cansado, desgastado, por eso. Sí, creo que es más eso que otra cosa. Está en etapa de recuperación, inclusive puso en duda su presencia para el partido del domingo. Por supuesto, todo depende del aval del departamento médico. Seguramente lo chequearán hoy en horas de la tarde y a partir de eso él sabrá si está en condiciones o no. Por suerte, de buenas a primeras, lo notamos bien al jugador después de lo ocurrido. Meritorio lo de Nacional, ya por lo que dijimos por la campaña misma y por el partido de ayer, porque no se desfigura lo que quiere, no se desacomoda en el marcador adverso, Jota. No, realmente nunca lo vimos desfigurado. Hay veces le costó más, hay veces menos, por lo que decíamos, desde que salió Farid y Cristian Núñez, que hacían una dupla fenomenal ahí para lo que quería con Paraguarí, con Walter Clark, empezó a variar un poquitito su zona defensiva. En el medio, por ejemplo, tiene Saracho Orsuza Rivero, como para dosificar y compensar de acuerdo a los partidos. Hay veces sobra Saracho, hay veces sobra Orsuza, Rivero siempre está, pero ahí atrás le cuesta, ¿verdad? O sea, cuando juega Garay no es la misma característica que cuando juega Farid, y el Chapa es el que le da mayormente esa característica. Cuando no estuvo Claudio Núñez, lo tiró a Paraguarí ahí para hacer ese trabajo de perro de presa con Cerro, y lo hizo bien, que es la misma característica de lo que venía jugando. Lo que le cuesta un poquitito es el molde de Garay, es otro, ¿verdad? Él es grandote, lento, pareciera, no es lento tampoco, pero no es de la característica de pasitos rápidos como Chapa Martínez o como Núñez o como Paraguarí cuando juegan de central, ¿verdad? Ahora, hay algunas situaciones que yo quiero también comentar y que ustedes me den sus apreciaciones, lógicamente, ¿verdad? Porque hay jugadores como Cristian Rivero, por ejemplo, que hizo una mala salida, ¿verdad? Le viene el gol, pero él crece. Él no se cae por la experiencia que tiene, por la jerarquía que tiene. Pero hay otros jugadores, Fede, que están en crecimiento y ponderable. El caso de Walter Clark, por ejemplo, que parecía que cuando salió de Olimpia que se iba a ir, iba a terminar en los clubes de ascenso. Sin embargo, él hizo un recorrido, se fortaleció. Capiatá, Independiente. Y cómo es útil él, cómo él sabe lo que tiene que hacer, lo que le conviene al equipo, no para lucimiento personal, sino lo que ya hablamos del Chapa, ya hablamos de otros jugadores que están también en ese tren de crecimiento. El mismo Ayala creo que también pasa por esa línea. Eso.
Porque Ayala es un jugador que ya pasó por varios clubes y es como que ahora encontró su lugar. No, con Guaireña, él en Guaireña explotó. En Guaireña anduvo muy bien. En Guaireña, es cierto, Nacional. pero ahora está en un equipo que muestra más futbolísticamente y un equipo que pelea por el campeonato. Él cuando llegó, el Independiente había hecho una gran campaña también. Él cuando llegó a Guaraní tuvo algún par de lesiones que le costaron un poquitito. Él llegó a Guaraní, se posicionó bien también en ese Guaraní, después le costó la continuidad. De hecho, hoy él sigue siendo jugador de Guaraní. Guaraní lo prestó. Seguramente va a reclutar todo. O mira, Guaraní lo que tiene alrededor: Contreras, Marcelo González, Brian Ayala, y hay algunos que otros que me estoy olvidando seguramente que tiene prestado por otros clubes. Pero Brian Ayala se consolidó también ahí en esa posición. Y yo quería remarcar lo de Walter Clark por esto que estoy diciendo, porque hay muchos jugadores que salen, por ejemplo, de un club grande y se bajonean anímicamente. Sin embargo, él creció, él como sabe lo que tiene que hacer. En 2-3 veces él cerró como central ayer cuando estaba fea la cosa, pero está jugando en un alto nivel, en un puesto en donde siempre miramos con detenimiento por la carencia que hay para jugar ahí, ¿verdad? Sí, en el mejor momento de Nacional, cuando conseguía resultados importantes, que no perdía, porque Nacional tuvo una racha de 10, de un poco más de partidos que no perdía, empataba, ganaba. Walter Clark y Paragua eran lo más importante, o sea, la forma en que subían de hecho, este mismo partido, pero en cancha de Olimpia, fue una máquina a los dos costados de Nacional. ¿Te acuerdas cómo pasaba Paragua y cómo pasaba Walter Clark? Ese partido, o sea que hace un buen tiempo viene teniendo un muy buen rendimiento. Y en el gol, Nico, hay error técnico compartido. Primero de Cristian Núñez, que le da mal el pase a Cristian Rivero, y Cristian Rivero, que en vez de hacer la calecita, él quiso perfilarse para salir jugando en esa jugada, arriesgó. Por la zona de Argüello. Se le fue largo y la presión fue buena, ¿verdad? En ese lado. Pero el pase de Cristian Núñez tampoco fue muy ventajoso. Sí. Así mismo. ¿Y de Olimpia qué decimos? Olimpia, yo creo que desde el momento en que puso ese equipo ya tiró la toalla en cuanto al torneo local. Porque no puso a todos los jugadores para este partido, ya sabiendo que de hecho, aún ganando este partido, iba a ser muy difícil. Por ahí lo ganaba ayer, pero la diferencia iba a ser de 5 puntos con respecto a Libertad. Me parece que Olimpia definitivamente tiró todas las armas hacia la Copa Libertadores. Y por el otro lado, bien por algunos jugadores que volvieron. El caso de Ibarrola, por ejemplo, es un lateral que por algún motivo nunca pudo afianzarse. Fue cedido a préstamo a otros clubes, volvió a Olimpia. Siempre le costó. Torres también, después de aquel clásico, es como que se le puso la cruz. Parece como que él fue el culpable de aquel partido, aquel clásico que pierde 2-0 en La Hoya. Y en realidad Torres jugó ese partido y fue el primero en un año, o casi en un año. Había jugado contra 12 de octubre, me parece, en el segundo partido Gorosito de este año, y después ya no apareció más. Y me parece que por ahí nos quedamos. Lo de Derlis también. Derlis está ganando minutos, está volviendo. Hay cuestiones positivas, pero más en lo individual, me parece, con respecto a Olimpia. Es despreciable el equipo, los nombres que puso Olimpia ayer. A mí me gustó Olimpia. No ganó, es cierto, pero a mí me gustó. Es cierto, pero me refiero a que no puso a los habituales. Claro. Así como lo hizo ya en algunos partidos del torneo local. Ya siendo consciente que no era muy difícil. Esa es la diferencia de lo que pasó durante el año, ¿verdad? Que veníamos hablando semanas atrás, qué le pasó a Olimpia y en un momento también a Cerro, que ahora es como que le está dando minutos a 4 o 5 jugadores que no tenían minutos. Entonces el día que lo necesitas, aparecen después de mucho tiempo. Ese problema no tuvo Libertad. O sea, si vos mirás Libertad, cuando tuvo que dosificar, los jugadores que armaban el plantel tenían, quien más que menos tenía 4 o 5 partidos encima. Entonces, es que ahí Libertad marcó la diferencia con respecto a los demás. Olimpia no tuvo, o sea, hoy tiene Derlis, hoy tiene a Fernández, que está volviendo, por a Huguito Fernández que Diego volvió. Torres, que este año siempre falta alternativa. Sí. A diferencia del año anterior, en el que él termina jugando el torneo. Sí, porque optaron por el colombiano. No, claro, o sea, el entrenador que estaba con Baceda, ellos trajeron a un refuerzo para pelear esa posición que terminó ganando Sosa. Entonces la segunda opción fue el colombiano por mucho tiempo durante el torneo. Ahora nomás pasó al lugar donde estaba Torre y Torre pasó por delante de él. Inclusive creo que si hacemos un ranking de
mejores planteles. Estamos hablando de nombres, no de calidad, por supuesto. Libertad está por encima del resto. En rendimiento. Pero Olimpia tiene mejor plantel que Libertad. Bueno, ahí vamos. Me parece que sí. O sea, los dos tienen gran plantel. Claro, pero creo que Libertad está un pasito más. Olimpia en segundo lugar y de Cerro Nacional y compañía. Sí, en rendimiento. Porque fíjate, ahí vamos. Ahí está. Libertad marca la diferencia en el sentido que Garnero supo jugar recién a partir de la Sudamericana con un equipo de la Copa, con el otro torneo local. Tuvo más resto para esta parte final del semestre, que todos sabíamos iba a llegar en algún momento, y la cuestión era, siempre nos preguntamos, ¿cómo Olimpia y Cerro iban a aguantar esta recta final? Y aquí está, con Cerro y Olimpia que al final se volcaron por la Copa Internacional, descuidando en alguna medida, no digo del todo, ¿verdad? ¿Sabes por qué te digo en rendimiento? Porque hoy pareciera ser que Olimpia no tiene, pero si vos mirás el rendimiento de Luis Cardoso y Diego Viera, que es regular, aparecieron cuando tenían que aparecer sin ser extraordinario para ganar el puesto, le sumás a la dupla de titulares que vinieron y funcionaron desde que llegaron, y le sumás el zurdo, Canales. O sea, tiene 5 centrales. Sí. Bueno, si vos mirás Olimpia tiene Polenta, Rolón, que hoy no están, Antolín, que siempre estuvo, que es el único que siempre estuvo, y Salcedo y Santa Cruz, que estuvieron, Cáceres, y Luis Fernando Cáceres, que estuvieron y no estuvieron, ahora están, pero hace 15 días no estaban, por ejemplo. Entonces a Olimpia siempre le faltó la disponibilidad de todos. Mirá el lateral derecho, Olimpia tiene De la Cruz, tiene Alan, tiene Otálvaro, Libertad solo tiene hoy es Piri, pero Piri era el lateral izquierdo, ahí vino Iván Ramírez, y cuando no cerró lo Iván Ramírez apareció Piri, ahí está también Bocanegra que te puede dar una mano. O sea, en el juego los dos planteles tienen 3 jugadores por posición de gran nivel, solamente que hoy Candia no suma, Rojas no suma. En otro momento, si Olimpia andaba bien, pues si tiene Candia, tiene Rojas. Y en Olimpia, De la Cruz y Alan Benítez, hoy es Otálvaro y nos quedamos por ahí, me parece, en ese puesto de lateral derecho. Muchas críticas para Alan por su juego de ayer en las redes sociales. Sí, sí, porque terminó fallando esas dos posibilidades de gol. Es que los laterales en los equipos grandes tienen que hacer partidos perfectos porque se focalizan mucho hoy en ellos. Sí. O sea, ¿cuál fue el único movimiento que hizo Orteman durante el partido? Sufría por el lado izquierdo con Clar y con Brian. Arrancó Ale por ese lado. Y te acordás en los primeros minutos que Ariel nos marca que Torres fue a jugar al otro lado y Ale se tiró al otro lado. Por izquierda. Después siguieron con los problemas y Ale fue al otro lado y Torres volvió al otro lado. De hecho, Torres es el que va y presiona esa pelota para la recuperación. Ahí él acababa de volver a cambiarse. O sea, y si vos mirás dónde está el problema de Olimpia en la contención, en sus dos extremos. Entonces, lógicamente va a sufrir el lateral. O sea, el lateral no tiene un trabajo individual. En los clubes grandes el lateral tiene que dar algo en ofensiva. Entonces al dar algo en ofensiva siempre depende de un circuito defensivo, si no va a quedar expuesto, siempre. Otálvaro, mira los goles que le hacen a Olimpia y siempre Otálvaro no llega. Mira los goles que le hacen a Olimpia, siempre Alan no llega. O sea, siempre los equipos grandes, sus laterales pasan al ataque. Entonces necesitan de ese circuito defensivo que es el que Olimpia no encontró todavía. ¿Verdad? Me parece que en eso es lo que nos suma mucho o sea, para destacar de Alan, que siempre está disponible, físico, va, viene, mete, pero siempre hay errores por su lado, ¿verdad? Ya sea con Otálvaro o con Alan. A mí me cuesta creer que Olimpia, más o menos lo que Fede da a entender es que ya resignó la posibilidad de pelear por el título. Es diferente si Olimpia, y con el respeto de la gente de Nacional, es diferente si Olimpia está detrás de cualquiera que dispute el título, metiendo la presión que Nacional tiene otro peso, me parece, ¿verdad? No digo que por eso se va a tropezar Libertad y va a perder los 2 partidos, pero yo creo que Olimpia tiene más, hablando de chapa, más eso que Nacional para meterle presión a Libertad, por ejemplo. Pero yo creo que iba a ser diferente si Guaraní le ganaba a Libertad, por ejemplo. Sí, eso sí. Porque ahí es como que le ganás a Nacional, te pones a 2 puntos. Entonces te jugás todo, claro. O por lo menos se empataba. Por lo menos ahí tenía la posibilidad de acercarse a partir de una victoria contra Nacional.
Sí, de todas formas, me parece que Cerro y Olimpia ya venían manejando esta posibilidad. Y teniendo en cuenta que no llegaron a esta parte final en lo más alto de la apertura, finalmente se volcaron por la Copa, ¿verdad? Pero sí, hubiese sido distinto el panorama si Olimpia estaba más cerca de le Libertad. Jugó en contra, no iba a ser lo mismo si jugaba Olimpia Boca, por ejemplo, esta semana y vos tenías ese viaje de 20 minutos. Claro. O sea, le jugó en contra que viene en la semana del partido decisivo, jugó en la altura. Entonces tenía que dosificar, no podía repetir el plantel. O sea, con lo que corrió Chelo y con lo que corrió Tito allá, ponerle en este partido y después jugarte la vuelta de la Libertadores con ellos otra vez, es un riesgo muy grande. Tenía que cambiar. Lo mismo pasa con Richard y Pollo. Me parece que no tenía otra. Tenía que optar por el plantel. O sea, al fin y al cabo está un equipo grande, nombre importante, para eso son los planteles, ¿verdad? Claro. Para este tipo de partido. Pero a mí me gustó el partido de Olimpia, no le alcanzó nomás. Y no tiene que fallar ahora el jueves. Y duro va a ser, el del jueves pasa a ser el partido más importante. Duro, pero hasta para eso sos Olimpia. O sea, contra Inter de local, está preparado para eso. Por lo menos esa victoria contra Always Ready en Bolivia le da aire a Olimpia para llegar vivo en cualquier caso a la última fecha. Solo que este partido contra Inter no lo debería perder para llegar en mejores condiciones. Perdiéndolo, igual va a tener posibilidades en la última fecha. Sí. Pero, claro, todo depende de los resultados que se registren. Porque si hay un empate entre Táchira y Always Ready, en la última fecha, Olimpia ganando la Táchira va a estar por encima de Táchira y allí dependerá del resultado entre Always Ready e Inter, que se van a sacar puntos. ¿En Venezuela o en Bolivia? En Venezuela. Porque Always Ready ya jugó sus 3 partidos en condición de local y ganó 2 de ellos. Solamente Olimpia le sacó puntos. Está ahí. Por eso, esa victoria de Olimpia contra Always Ready le dio otro aire. Porque es cierto, si perdía ese partido, aún iba a tener chances, pero estaba obligado a ganarle a Inter. Ganar, sí. Hoy no está obligado a ganarle a Inter. Es que ahí lo ideal sería que le gane, porque ganando prácticamente clasifica, ¿verdad? Pero eventualmente si no gana, igual va a llegar a la última fecha con posibilidades. Sí, pero ahí es donde yo digo lo de Olimpia. O sea, Olimpia está obligado a ganarle a Inter siempre. Claro, Pasa que en esta situación se creó un cuco por lo que significó esa goleada allá en Brasil, pero en los planes cuando uno hace, o sea, vos sos local, Olimpia, a Inter le tenés que ganar. O sea, lo que hoy tiene es la posibilidad, después de haber ganado en la altura, de que un mal resultado no lo deja fuera. Lo deja todavía con chance. Pero en todo caso, siempre Olimpia va a estar obligado a tener que ganarle a un equipo brasilero cuando viene acá. Allá es otra historia. Pero acá, fíjate lo que dijo el Chapa de la diferencia de cancha. Nosotros nomás, hasta inclusive cuando Roque dijo, se tomó de mala manera, ¿verdad? Sí. Pero es distinto. Vos ves el fútbol europeo cuando un jugador cuando hace el gol y festejan el gol, y vos ves en Paraguay que alguien se tira de rodilla para festejar un gol. No, imposible. Allá vos ves que se tiran de rodilla y zoom, se van deslizando. Nada, no le pasa. La diferencia de cancha que hay, la diferencia de cancha son fundamentales para los jugadores también. Gastón Olveira, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué evaluación haces del fútbol de anoche? Y bueno, difícil hacer a veces evaluaciones cuando uno pierde, no es el resultado que fuimos a buscar, si bien sabíamos que la prioridad por ahí no estaba en el partido de ayer, sino que en el partido de jueves. Jugamos con un equipo bastante alternativo, pero bueno, tampoco eso sirve de excusa porque hay una calidad de jugadores muy grande, hay jugadores con mucha trayectoria, con mucho nombre que bueno, que ayer también tocó jugar, y bueno, como digo, no fue el resultado que fuimos a buscar. Pero acá en la mesa estamos coincidiendo que nos gustó el partido de Olimpia. Sí, yo creo que hay mucho para rescatar, como digo. Por ahí jugaron jóvenes que no estaban teniendo participación, que no estaban teniendo tantos minutos, y la verdad que se hizo un gran partido. Creo que con 2 o 3 distracciones o 2 o 3 errores fue que lo perdimos. Recién le decía a un colega tuyo, a veces en estos equipos grandes los errores se pagan muy caro, y creo que ayer fue un claro ejemplo, ¿no? Veníamos haciendo, la verdad, un muy buen partido, un buen primer tiempo. Y bueno, hasta la situación del penal creo que estábamos bastante controlando el partido. Después de ahí creo que nos golpeó duro y ya cambió todo.
Gastón, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. ¿Cómo sentís la diferencia de la presión que hay hoy en Olimpia, un equipo grande que está siempre en las luchas, ¿verdad?, de Copa y del torneo local? ¿Cómo te fuiste adaptando a eso? Porque desde el momento que tuviste que llegar y esperar tu turno, entraste realmente muy bien, o sea, se nota una muy buena preparación. ¿Qué diferencia ve a lo que venías viviendo en Uruguay, que por instituciones, con todo respeto, hay una diferencia, ¿verdad?, de lo que significa jugar en Olimpia, Nacional, en Peñarol, en este caso en Olimpia? Sí, totalmente. La verdad que es un cambio notorio. Y como decía Jen, creo que el cambio más grande es estar en los errores. Por ahí en otro tipo de equipos cometes un error o no tenés un buen partido y pasa de ser percibido, o cometés un error y por ahí se liga de otra manera, ¿verdad? Al jugar contra los equipos grandes, a mí me tocó jugar en un equipo menor, y cada vez que jugás contra un grande querés hacer el mejor partido, porque por ahí es cuando tenés para mostrarte. Y ahora me toca estar del otro lado de la vereda y todos los equipos tratan de hacerle el mejor partido a Olimpia porque es el más grande. Entonces cada error que se comete muchas veces se paga caro, y creo que ayer fue la prueba de eso, ¿verdad? Fue, creo que, un lindo partido. Creo que propusimos muchas cosas buenas, pero como digo, con 2 o 3 errores puntuales se nos termina escapando. Y hoy que estás en el training ya acá jugando en el fútbol paraguayo y mamaste lo que es el fútbol solamente nacional, no el internacional, ¿cuál es la diferencia que somos tan similares con los uruguayos, pero los uruguayos son buscados acá? Por ejemplo, vienen muchos uruguayos, en toda Sudamérica siempre en algún equipo hay uruguayo, en Europa hay uruguayos. ¿Cuál es la diferencia de torneo? ¿Cómo le ves en lo futbolístico? ¿Qué es de distinto en algo que parece que somos tan iguales? Yo creo que acá es mucho más dinámico el fútbol, mucho más dinámico, mucho más agresivo también, más fuerte, más físico. Por ahí cambia un poco en la atención, quizás. A veces se pierde, como te puedo decir, se expone más, quizás por arriesgar más en jugadas, digo, por ejemplo, hablando en salida, sí. Se arriesga mucho más, entonces estás más expuesto a perder pelota cerca del área. Pero en general creo que es muy parecido, pero el fútbol acá paraguayo me parece mucho más intenso, mucho más agresivo, más exigente, pero sí creo que el futbolista uruguayo es muy querido por su carácter, ¿verdad? Yo he notado eso, no solo en mí, pero lo noto en otros uruguayos que están acá en Paraguay, que son de carácter fuerte, son mucho de quizás los referentes de los equipos, ¿verdad? Porque sí, se hinchan mucho, transmiten mucho, y bueno, creo que la principal diferencia entre el deportista paraguayo y el uruguayo pasa por ahí, por la actitud, por la agresividad, por ese carácter fuerte que creo que nos caracterizamos. Y en canchas, por ejemplo, ¿qué diferencias ve? A mí me tocó, te hablo de 20 años atrás, cuando todavía tenía la chance de estar por las canchas, un partido en Tacuarembó. Nos fuimos a jugar y la cancha malísima, ¿verdad? Pero era linda, pero para ese nivel no tenían el nivel que hoy por ahí vemos en nuestras canchas, que hace 20 años también eran malas acá. En cancha, en velocidad, porque recién hablábamos con el Chapa y dijo que la cancha de Cerro tiene otra velocidad a lo que es la cancha nacional, que la cancha nacional es linda. En canchas, ¿cómo ves la diferencia? No, está muy bien, la verdad. Me tocó jugar en la cancha de Cerro y es un estadio del primer mundo. En cuanto al piso estamos hablando, ¿verdad? Sí, del piso, del césped. La de Olimpia es espectacular. Hay 4 o 5 canchas que creo que acá están muy buenas, así como hay 4 o 5 canchas que quizás no lo están. Y en Uruguay pasa lo mismo. Hoy por hoy ha mejorado mucho porque hay una camada de técnicos nuevos en Uruguay que bueno, le gusta jugar al fútbol moderno, ¿verdad? Le gusta jugar al buen fútbol, entonces exigen mucho tener buenas canchas. Por ahí creo que también hay una diferencia grande, que en Uruguay se juega mucho con la cancha mojada, se riega mucho previo y en el entretiempo se riega mucho también la cancha, entonces por ahí cambia un poco esa velocidad en el juego, pero creo que está bastante parejo el nivel de las canchas. ¿Por qué pensaste que Leo te iba a cruzar? ¿Lo estudiaste porque es zurdo o es tu característica elegir un palo y ir a muerte a un palo o lo esperás?
Lo estudié. Hablo con la gente que edita los videos en Olimpia y me pasan generalmente los últimos 4 o 5 penales. Y bueno, tenía un par que había cruzado y un par que había abierto el pie. Pero por cómo iba el partido, por el marcador, por cómo se estaba dando el partido, pensé que iba a cruzar, a asegurar. Sí. También justo viene el golero de ellos, se cruza toda la cancha y por lo que yo sentí en ese momento le había dicho que asegurara, que le pegara fuerte, pero también es bravo quedar separado, ¿verdad? Y también en el estudio que uno había hecho previo al partido estaba convencido de que la iba a cruzar y bueno, en definitiva terminó asegurando al medio fuerte y bueno, creo que no es fácil tampoco para el golero quedar separado en un penal, más con un ejecutante como él que le pega muy bien a la pelota. ¿Cómo manejó el técnico la cuestión de la rotación de los arqueros, Gastón? ¿Ya en algún momento les dijo, a partir de ahora va a ser así, o es una elección que hace partido a partido? Quizás esa pregunta es para él. A mí personalmente no me dijo nada. Cuando me fue a poner, me puso, y cuando me sacó. No hubo ningún tipo de conversación previa. Uh-huh. O sea que esto va partido a partido, es decir, vos sabías un día antes seguramente que ibas a atajar ayer y ahora estás pendiente a la decisión de quién juega el jueves. Sí, totalmente, así es, así mismo. ¿Cómo se hace, lo último, Gastón, cómo se hace en el orden anímico para que esto no repercuta en lo que se viene en el partido de la Copa? Y estamos acostumbrados a estas situaciones, a este tipo de competencias, jugar seguido, jugar competencia internacionalmente. Yo personalmente en River, si bien no jugábamos Libertadores, jugábamos Sudamericana todos los años y teníamos esa competencia de que gracias a Dios veníamos pasando muchas fases. Entonces te acostumbras a jugar entre semana, por ahí no siempre se dan los resultados que uno quiere ni los que va a buscar. Hay muchos factores que inciden, por ahí Olimpia tiene la posibilidad de tener un plantel extenso, entonces puede rotar. Yo en River personalmente jugaba todos los partidos, jugaba Copa y jugaba campeonato local y bueno, muchas veces se pierde un partido por campeonato local y después tenés que ir a dar la cara internacionalmente y hay que hacerlo de la mejor manera. Entonces no hay tiempo para repercusiones, ¿verdad? Ni cuando ganás podés festejar mucho, ni cuando perdés podés deprimirte mucho, porque cada 2-3 días estás jugando. Entonces hay que tener la mente clara, cambiar el chip. Cuando toca ganar, obviamente los ánimos son diferentes, pero bueno, hay que ahora rápido cambiar el chip, pensar en el jueves, que para nosotros es una final. Gastón, ¿y cómo entrenan hoy con este tema de las pelotas y de las canchas? Para saber un poquitito el trabajo interno de los arqueros. Nosotros recién hablábamos muy bien de Brian Ayala, ¿verdad? Hay muchos buenos pegadores en nuestro país, pero Brian Ayala me parece que está a un nivel por encima de todo, de afuera, de cualquier lado. La pelota en las canchas hoy que pica y pasa de largo, ¿tienen entrenamientos como solemos ver que entrenan en el agua, que hacen rebotar la pelota por maderas? O sea, ¿cómo lo van trabajando en ese sentido con el profe Galarza, verdad? Sí, la verdad que bueno, hacemos un muy buen trabajo con Rolo. La verdad que trata siempre de replicar lo que sería un partido, ¿verdad? De todas esas situaciones, como bien decías, con el piso mojado, pelotas con pique. Ahora estamos jugando 2 competencias con 2 pelotas totalmente diferentes. La pelota de la Copa es muy diferente a la pelota del campeonato local, entonces él con su ingenio trata de exponernos a todas las situaciones que podemos después vivir en un partido, ¿verdad? Entonces creo que eso nos ayuda a estar de la mejor manera preparados, pero también la verdad las pelotas creo que cambian mucho, y obviamente los ejecutantes, como bien decías Ayala, la verdad que debe ser uno de los mejores ejecutantes de pelota y bueno, también hay virtud obviamente en ellos que seguramente entrenan también para perfeccionarse. ¿Y los arqueros siguen siendo un club aparte? Porque llegan antes, se van después, o entrenan en otro momento, o ustedes tienen un trabajo bastante involucrado con el plantel. Sí, tenemos, como digo, hay que tener ambas. Generalmente con Rolo hacemos un trabajo específico de nosotros,
en ese mundo aparte, como decís, que estamos un poco aparte del resto del plantel, donde él se toma el tiempo para tratar de hacer situaciones de juego, muchas situaciones tratando de replicar un partido. Y después obviamente el trabajo con el equipo, que es fundamental para bueno, todo lo que implica el juego con ellos y obviamente la distribución del equipo, mucha cosa táctica que bueno, ya va más de la mano del técnico. Gastón, gracias por atendernos, un gusto charlar contigo, ¿sí? Bueno, un placer hablar con ustedes. Un abrazo grande. Muy amable. Ahí está Gastón Olveira, el arquero de Olimpia entonces. Vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar a los técnicos. De igual manera, quiero comentar algo, un chiquitito, y Fede me va a ayudar seguramente con este tema. Estoy viendo la página de Olé y está el calendario de la próxima fecha del torneo paraguayo. Dice, increíble, en Paraguay van a jugar a las 8:30 de la mañana. Y hay que contarle que ya jugamos nosotros a la mañana varios partidos, ¿verdad? A sí, tal punto... pero no a las 8:30. ¿En dónde salió eso? No, en Olé acá en está, Argentina. A tal punto, por lo de la hora... Es que, claro, una cosa es jugar a la mañana, recuerdo, Sí. Olimpia Luqueño, Olimpia Independiente, a las 10. La Piatá Olimpia, pero a las 10 de la mañana. Yo te iba a decir justamente que la mayor cantidad de pagantes de un partido del fútbol paraguayo es en un clásico que se juega a la mañana, Sí, ¿verdad? cierto. Yo tengo anotado en mi ex agenda, puedo decir, la agenda que me robó Bruno. ¿No te devolvió todavía, Nico? No me devolvió. Ahí está justamente ese Vamos a hacer un partido. numeral de evolución de agenda. Sí. Y justamente en un clásico, es la mayor cantidad de pagantes. Un domingo a la mañana estuvimos ahí, inolvidable, la gente se sentaba ahí en las escalerillas, en preferencia, digo, en la escalerilla que divide un asiento de otro. Sí. Y entre los... Cuando eso no teníamos estos asientos, teníamos el de lata, ¿verdad? Y había más espacio. Entonces la gente se colocaba, bueno, un familiar tuyo, Claro. tu primo o tu hermano se iba y ya no tenía asiento y se sentaba entre un asiento y otro. Ya dependía del que estaba arriba porque no tenía forma de extender sus piernas, por ejemplo. Tenía que estar ahí y bueno, había impresionante fue la cantidad de gente. Una locura lo que fue ese partido en cuanto a concurrencia. ¿Tiene explicación lo del horario? ¿Tiene que ver con suma y resta Por lo de los la Copa. minutos? ¿Sí? Pero ¿por qué si...? Es lo que dice acá por lo menos también. No, ¿verdad? está bien, pero... A ver, 12 de octubre juega este jueves, 18:15. Sí. En teoría, 12 estaría habilitado recién el domingo a las 18:15 para jugar. Sí. Y, a ver, fuera de Pero eso... eso tenés que equilibrar con Olimpia y hacer un promedio, por eso. No, con Cerro. Con Cerro, perdón. Sí, pero y Cerro juega el miércoles. ¿Y a qué hora? Cerro juega a las 20. Podría ser, no tengo aquí... ¿Y el siguiente si Cerro partido? juega el martes, Pero el siguiente partido de 12 también hay que saber. también. Por eso, yo creo que hacen un promedio para que Está entre bien, en el... correcto, pero ¿por qué a las 8:30 de la mañana? Y por eso, debe ser en la suma y resta el promedio que da entre el siguiente partido de 12, el anterior, Pero- más el partido pero de te Cerro, parece, más el Jota, siguiente. 1 hora y media de diferencia. ¿Por qué no arrancar a las 10? Sí. O a las 9, Tiene, no sé. tiene que haber 9:30. un porqué. Me parece un horario un poco más... 8:30 de la mañana. Tiene que haber un porqué. temprano. Tiene que haber un porqué, hay que poner ahí. No es fácil programar y coordinar todos los partidos. De la misma manera, el otro punto que vamos a objetar únicamente hasta que se cambie el reglamento, no se respetó nuevamente lo de la simultaneidad. Debería haberse respetado. No plagamos de balde porque nadie nos hace caso, No, ¿verdad? Pero así mismo. se debería haber respetado. Lo que dicen los dirigentes es que libertad depende solamente de libertad para ser campeón. Pues entonces cambien el reglamento. Cambie, totalmente, Eso no. deberían cambiar. Porque si es que uno lee exactamente lo que dice, es para respetar. Pregunto, Debería Nico, vos que jugarse- estuviste, vos Sí. que estuviste mucho en esas reuniones. Sí. ¿El reglamento se puede cambiar por una concordancia entre todos en una reunión? No. ¿No? El reglamento es el reglamento. El reglamento, el reglamento del reglamento dice: el campeonato paraguayo deberá terminar como comenzó, como en el reglamento, reglamentariamente hablando. No. Es No decir, puede modificarse claro, en el camino. Se cambia entre un torneo y otro. Así mismo. Esto recién puede cambiar para clausura. Sí. Y me parece correcto que se cambie, pero que eso quede escrito para que Claro. no lleguemos a la definición de clausura. Y la misma cosa. Sí. No se respeta la simultaneidad. Una- que Por esto eso que- digo, ante la necesidad, en este caso, si había un club que decía, no, yo quiero simultaneidad, o todos nos ponemos de acuerdo, se puede Eso pasar por sí. encima del reglamento o está mal pasar por encima del reglamento. No está bien pasar encima del reglamento. Eso Y aparte... debió respetarse por el espíritu. Aparte otra cuestión,
A diferencia de la fecha pasada, ahí había que acomodar 3 partidos, con 3 equipos en competencias internacionales. Acá hay uno solo. Libertad jugó o va a jugar el miércoles. Vuelve a jugar sábado. Nacional no tiene Copa Internacional. No. Tranquilamente se podía haber acomodado Nacional el sábado, Libertad el sábado y ya está. Terminada la historia. Así mismo. Hoy tenemos a 2 equipos, uno en Sudamericana y otro sin Copa Internacional. O sea, era mucho más fácil acomodar esta fecha. Por eso yo estaba seguro que se iba a cambiar y que iban a jugar en simultáneo. Y al final programaron el partido de esta manera. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a escuchar a los técnicos, por lo menos un retacito de cada uno con Cristian. Y ya volvemos para hablar de lo que se viene para Cerro Porteño, que es el que juega primero con Álvaro y con Olimpia también. Ariel, ya se fue Ariel. Ariel tocó y me voy, ¿verdad? Así es el querido Ariel y Fran, pero estamos contentos de haberle visto por lo menos un ratito por acá. Vamos con los técnicos y después la pausa. A Olimpia le costó encontrar claridad en ataque. ¿Cuál podría ser el motivo? Y gustó las individualidades de algunos retornos. ¿Qué rescata? Creo que hicimos un muy buen partido contra un rival que tiene mucha dinámica. Emparejamos la dinámica con un equipo nuestro que no venía compitiendo seguido. Creo que encontramos las opciones, encontramos las situaciones de gol. Fallamos algún pase preciso que teníamos opción de ganar. Y después, bueno, recuperando obviamente el ritmo de Derlis de a poco, que es fundamental, que vinieron mucho tiempo de una operación complicada. Si bien la idea fue ganar y seguir en carrera, este partido sirvió para mover a varios no titulares. ¿Cómo vio a los que jugaron hoy para los cotejos de Copa? Bien, repito, creo que tuvimos una gran dinámica, mucha intensidad contra un equipo muy dinámico, que tiene una manera de jugar muy clara y que tiene muchas virtudes. Y nosotros creo que por momentos lo llevamos a replegarse mucho y nos faltó capaz a puntada final. ¿Por qué le parece que no pudieron sostener la ventaja en el marcador que tuvieron durante parte del partido? Bueno, viene el penal en un momento que nosotros estábamos bien y después, bueno, seguimos buscando los caminos nosotros, caímos un par de veces en offside en situaciones de claridad y mano a mano, que creo que por ahí pasaba la situación de juego, nos faltó ese último pase, pero repito, creo que el equipo fue muy intenso, muy agresivo para marcar y capaz era un partido que hubiéramos merecido más, pero obviamente que ellos también tienen virtudes y cuando atacan daño. Con este equipo mechado se pudo desempolvar también a varios futbolistas. ¿Cuál sería el presente de Jorge Rojas y por qué no ha tenido minutos en el año? No sé en el año por qué no tuvo minutos. Nosotros, desde que llegamos nosotros, está entrenando a la par y es una elección nuestra de jugadores nomás. El equipo alternativo que presentó hoy se debió para dar descanso a los titulares y dar prioridad a la Copa Libertadores. En la amonestación suya, ¿cuál fue el motivo y qué le argumentó el árbitro? Sí, obviamente que hicimos un gran desgaste en la altura, con un viaje largo, que el retorno fue sin dormir también y no era viable poner ese equipo. Tenemos jugadores de mucho nivel en el plantel que creo que hoy lo demostraron contra un gran equipo. Y la jugada de la protesta, yo en el principio de la jugada le pido offside antes del centro cuando salen a recuperar, y entonces Mario me dice que no era, que le había gritado y bueno, por eso fue la consecuencia de la amarilla. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Va a terminar el torneo peleando con Libertad. ¿Cómo hizo con un plantel muy corto? Buenas noches. Bueno, primero que nada, era un poco lo que al principio del campeonato habíamos hablado con los jugadores, de que teníamos la intención de llegar a las últimas fechas con posibilidades. Bueno, creo que con el resultado de hoy quedamos con esas chances, con esas posibilidades. Más allá que sabemos que el Libertad en el último tramo del campeonato sacó una buena ventaja, pero bueno, como todos sabemos, los partidos hay que jugarlos, siempre hablamos lo mismo. Es un campeonato muy, muy parejo, con diferencias mínimas, salvo algunos partidos. Y bueno, nos encuentra a nosotros peleando hasta el final y me parece que es un mérito impresionante de los jugadores, ni que hablar. Porque bueno, es verdad que hemos tenido algunas dificultades normales de cualquier plantel, lesiones, suspensiones, pero bueno, cada partido nos hemos puesto eso en la cabeza de salir a ganar, más allá de los últimos 2 partidos que relegamos puntos, siendo muy autocríticos también. El partido de hoy también
fue muy intenso y bueno, ahí lo pudimos dar vuelta y conseguir 3 puntos importantes. Las individualidades fueron el factor para lograr golpear en momentos claves al rival y lograr convertir, y faltó mantener la calma en el cierre. Sí, puede ser que el final nos encontró un poquito más replegado de lo normal, y las individuales, sí, todos en líneas generales dan el máximo, no se guardan nada en cada partido y los niveles obviamente que se van manteniendo, y en fin, eso es un poco lo que viene pasando a lo largo del campeonato. Nos hubiera gustado tener a todo el plantel completo por las lesiones que tuvimos, pero bueno, eso habla también del grupo y del compañerismo que hay en el plantel. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. ¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin ir hasta una sucursal. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos qué estás buscando? Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo. Nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Buscando sumar puntos. Usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulás puntos. Conocé dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer.
¿Te gustaría tener listo el playlist que te acompañe mientras haces ejercicio, compartís con amigos o trabajás en casa? Solicitando tu cuenta digital Itaú, recibís un parlante JBL Go 2 de regalo, además de una tarjeta débito Mastercard, con muchos beneficios para ahorrar. Si tenés ingresos a partir del salario mínimo, pedí tu cuenta desde el celular ingresando a itau.com.py/cuenta. Tener una cuenta Itaú suena bien. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiri evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Para todos esos insectos, Matiri Mata Todo es la solución. Úsalo en todas sus presentaciones, es súper efectivo y el único que mata todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Fulminante, más rápido que chisme de barrio. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven y al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven y al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Citrón detergente lavavajillas es nuestro principal compañero en la cocina. Es un lavavajillas concentrado de alto rendimiento que ofrece una limpieza superior para utensilios de cocina, sean platos, cubiertos, vasos e incluso cristalería fina. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. 12:38. Nuestra amiga WhatsAppera te dice, J, hola, Patiño festejó su gol de rodilla, o sea, resbalándose en la olla, dice. Sí, en la olla se puede hacer eso, pero es muy difícil hacer ese tipo de festejo, porque hay que poner... pero yo me acuerdo hablando de eso, si es que no viste, si es que no te acordás, ve un poquito, yo creo que se van a acordar. El festejo de Romerito en el Azteca, después del gol, cuando él hace eso, como se va a su ya un empedrado, ¿verdad? Yo pienso que esa fue la única y última vez que hizo Romerito después de meter su gol. Sí, ¿se acuerdan de ese, verdad? Sí. Era como contra Bélgica o contra... No, contra México. No, contra México. Y van todos los suplentes a rodearlo. Sí, exactamente. Así mismo es. Bueno, hoy estamos, como todos los martes, con el profe Porfirio Maidana para tratar un tema más interesantísimo. Estamos hablando con los protagonistas de la cancha, del tipo de trabajo, del descanso, de todo por este tema de la seguidilla de partidos que estamos teniendo. Así que un gusto, un placer, como siempre, el profe, recibirlo aquí en la mesa de La Unión. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes. Siempre un cordial saludo a toda la audiencia, a todos ustedes, compañeros
aquí, bueno, dispuestos ya y con muchas ganas de enfocar los temas referentes a nuestro deporte, ¿verdad? Nuestro tema de hoy es los centros de entrenamiento, ¿verdad? Que por supuesto han proliferado bastante después de todo lo que ha pasado ya de público conocimiento, ¿verdad? Por todas las situaciones que estamos viviendo. Y yo creo que fue una solución importante porque los clubes de repente no tenían habilitados los entrenamientos. Entonces el atleta, el futbolista o atletas de distintos deportes tenían que seguir trabajando y mejorando, por supuesto, y acrecentando su nivel en todos los aspectos. Y yo creo que esto fue muy importante, fue un canal muy importante para que estos deportistas sigan manteniendo su forma, se hayan preparado para lo que viene en este momento, que son ya las competencias. Pero sufrimos bastante también, todo lo que estamos en los lugares de entrenamiento, lo hemos pasado la de Caín, como se dice. Pero en este momento yo estoy muy feliz también por todos mis colegas, por todos mis compañeros que tienen en este momento la posibilidad ya de entrenar, de poder desarrollar también lo suyo, que es lo que sabemos que es el entrenamiento. Y bueno, y este es nuestro tema de hoy, Nico. Hay frases hechas en el fútbol, creadas así rápidamente por los futbolistas, por los técnicos, por los preparadores físicos, a veces por nosotros. Y yo me acuerdo que, no soy preciso nunca con el tema de las fechas, pero hace 20, 25 años, cuando jugábamos partidos internacionales y enfrentábamos principalmente a los europeos, de repente decían, no, lo que pasa es que estos futbolistas primero son atletas y después futbolistas, ¿verdad? Buscando del por qué nos ganaban, del por qué había esa diferencia, y eso decíamos, no decíamos más, no era científico nuestro verso de primero ellos son atletas y después futbolistas, pero es lo que hoy en día se está estilando mucho, ¿verdad, profe, o no? Sí, se ha traído muchos conceptos del atletismo en el fútbol en las décadas de los 70, 80, 90, que en su momento estaba muy bien, ¿verdad? Voy a explicarme mejor, profe, perdón. Lo que digo es de atleta, de cuidar más el físico. A perfecto, eso me refiero, de cuidar más el físico. Entiendo. Es fundamental en estas horas en que el fútbol ha evolucionado bastante, e incluso ponerle en la década de los 70 los equipos jugaban de domingo a domingo. Ahora tenés, yéndonos al plano profesional, tenés varios campeonatos. Los equipos, prácticamente casi todos los equipos de Paraguay en este momento que clasifican 8, tienen competencias internacionales permanentes. Tenés ahora una Copa Nacional también. Sí. Y tenés el campeonato. O sea que prácticamente estamos hablando de 2 partidos semanales y por supuesto también los jugadores seleccionados tienen que ir a jugar las eliminatorias. O sea que la carga de trabajo a que están siendo sometidos los futbolistas en este instante requiere primero de un cuidado de lo que llamamos nosotros los entrenadores el entrenamiento invisible. Es muy importante, por ejemplo, después de cada entrenamiento, reponer los nutrientes que se ha perdido en ese esfuerzo de entrenamiento. Uh-huh. Se tiene 1 hora para reponer, para recuperar, por ejemplo, el glucógeno que se ha perdido, la reserva de glucógeno que se ha perdido, y eso se repone a nivel del hígado con la alimentación. Por eso que los grandes equipos, los equipos profesionales, terminan el entrenamiento y el atleta se ducha y luego se va y se alimenta. O sea, ya está de repente ahí una persona encargada, generalmente los nutricionistas, que ya están marcando la alimentación de ese atleta al salir, porque tenés 1 hora después de terminado el entrenamiento para reponer. Ese es el tiempo de oro que lo llaman los entrenadores. En ese momento yo repongo calcio, potasio, magnesio, proteínas, vitaminas, minerales, o sea, todos los componentes que yo he perdido en esa carga de trabajo. Y por supuesto que contienen esos alimentos, desde la hidratación hasta la complementación, suplementación de vitaminas, minerales, oligoelementos, y por supuesto también los elementos alimenticios que componen de repente
una mesa de comida, ¿verdad? En la cual esa nutricionista o el nutricionista se encarga de ver la dosis necesaria para que ese atleta pueda consumir y reponer esas energías. ¿Eso en qué se encuentra? ¿Tiene que ser una suplementación aparte, o eso se encuentra en lo que vemos que cuando termina el entrenamiento hay yogur, hay fruta, hay banana, hay manzana? Sí. ¿O eso va con algún cálculo matemático como usted no ambas cosas. Está en la suplementación y está también los alimentos que se ponen en mesa, ¿verdad? Fundamentalmente alimentos recuperadores, sí, que eso marca el profesional. Por eso ya se trabaja en el aspecto multidisciplinario en este momento, ¿no? en el fútbol. O sea, hay distintos profesionales que se encargan del cuidado de los atletas, de la recuperación de los atletas, y eso coordinado por el preparador físico. El preparador físico es el que coordina con el nutricionista, con los fisioterapeutas, incluso el momento en que ese atleta tiene que hacer, por ejemplo, masaje con jabón, en qué momento ese atleta tiene que hacer, por ejemplo, trabajo de flexibilidad. O sea, que se va identificando al futbolista en su potencialidad, y por supuesto eso se trata de trabajarlo en forma individualizada. Profe, en un entrenamiento o en una competencia, un entrenamiento fuerte donde se hace un desgaste físico, ¿qué es lo primero que hace el cuerpo que hay que eliminar? O sea, yo me acuerdo de la época de entrenamiento y el ácido láctico hay que eliminar, hay que lavar los músculos. Hoy, ¿qué es lo primero? Porque recién hablaba de la alimentación, pero ¿qué es lo primero que se tiene que eliminar? ¿Sigue siendo lo del ácido láctico o hay otros estudios? Hay otros estudios. El CPK está, incluso ahora en selecciones y en los grandes equipos, el atleta orina. Se estudia esos componentes, e incluso ahí se ve si el atleta, por ejemplo, el otro día el entrenamiento, si recuperó o no ese atleta, y si eliminó esos sustratos, esos elementos que hacen de que cause la fatiga e incluso lesiones. Un control a nivel sanguíneo, se controla por supuesto el ácido láctico, y por eso que se hacen los trabajos regenerativos. Hay incluso atletas que trabajan en una sesión de trabajo semanal en forma individual porque no recuperó todavía después de un gran esfuerzo, por ejemplo. O sea que eso se va identificando. La ciencia ayuda muchísimo y te permite en este momento individualizar los esfuerzos, y por supuesto está también el control de los monitores de frecuencia cardíaca. Están también otros controles que se hacen ya a nivel computarizado, que ve, por ejemplo, en qué nivel está el atleta, cuánto recorrido tuvo, cuántos piques hizo, cuántas pasadas de 20 metros, 30 metros. O sea, se identifica totalmente en este momento y se estudia. O sea, el preparador físico tiene en sus manos en este momento varias informaciones. Oscar Ruiz fue al Bahía hace poquito, sí, y declaró que al llegar al entrenamiento se encontraba con los compañeros que hace una hora ya estaban en el gimnasio. Sí. Inclusive dijo que aquí en el fútbol paraguayo, con la velocidad que él tiene, le alcanzaba. Y allá en Brasil se dio cuenta que no, que necesita un poco más. Sí. ¿Tan lejos estamos en ese aspecto con respecto a la preparación de otros clubes? Y conste que hablamos del Bahía. No me quiero imaginar cómo será en São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, por ejemplo. Yo te voy a hablar concretamente. He tenido la oportunidad de trabajar 3 años con un gran profesional, Néstor Kerber. Néstor Kerber en su época, estoy hablando del 87, yo trabajé con él 89, 90, 91. Nosotros ya hacíamos los trabajos de musculación que muy poco en esa época se hacía en Paraguay. O sea, los martes era el botánico, que tenía que recorrer 6-7 kilómetros, cronometrado. Nosotros ya estábamos haciendo fuerza, potencia y recuperación, y por supuesto algunos trabajos de pasadas largas en la cancha y trabajo con gomas. Ese era nuestro trabajo de los martes con Néstor. Sí. O sea que él un poco trajo esas ideas, y a partir de ahí yo creo que varios equipos también ya adoptaron ese sistema, por suerte, ¿verdad? Yo ya lo hacía también, estaba en divisiones inferiores también, y lo hacíamos eso. O sea que él, gracias a la amistad que nos unía, me prestaba el gimnasio para divisiones inferiores, que es cosa que no se hace, ¿verdad? Sí. Los de divisiones inferiores ni miran lo que es una primera, ¿verdad?
ni mucho menos usando sus infraestructuras, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, los jugadores venían, como dice el compañero acá, 1 hora antes, para hacer la tonificación, porque ahí los trabajos son muy específicos. No es que yo estoy buscando hipertrofia. ¿Qué quiere decir hipertrofia? El desarrollo transversal del músculo a lo ancho. Entonces el desarrollo tiene que ser longitudinal de los músculos a lo largo. Ahora ya en la década de los 70 veíamos a jugadores muy voluminosos en el cuádriceps. Sí. Ahora ya se ven jugadores con músculos más alargados, más finos, pero músculos más potentes, más fuertes y más resistentes. Capurro, ¿te acuerdas? Sí. Profe, eso tiene que ver con el deporte. O sea, eso vemos en el fútbol de salón, por ejemplo, que es un deporte que se juega todos los días. O sea, ahora que están jugando, me acota justamente un oyente, juegan todos los días y ellos tienen ese físico como el de antes. Sí. O sea, que estén anchos no significa que estén fuera de forma. En el fútbol grande, estar ancho muchas veces es relacionado a estar fuera de forma. No, estar ancho significa un trabajo de hipertrofia, o sea, el músculo también se desarrolla gracias al trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema de entrenamiento que ha cambiado un poquitito. Antes se trabajaba mucho la parte de fuerza en cuanto a la hipertrofia, se trabajaba la fuerza máxima, y este es el momento en que se hacen trabajos muy especiales, incluso los entrenamientos funcionales, que ahora se utilizan las gomas, se utilizan los steps, se utilizan medios auxiliares que antes no teníamos. Entonces eso hace de que el futbolista tenga la capacidad, la potencia, tenga la recuperación, tenga la velocidad, que es muy diferenciado. Si vemos fútbol de los años 70, vamos a ver unos trancos lentos, sí, despacio, y ahora al tomar el balón un futbolista, 3 o 4 ya le presionan. O sea que la intensidad, la velocidad con que se juega en este momento, tiene que tener ese futbolista preparado en el aspecto de la fuerza, la potencia y la velocidad. O sea, los esfuerzos en el fútbol no van más de 5 a 7 metros. O sea que los esfuerzos potentes y fuertes, según la FIFA, va entre los 5, 7 a 10 metros máximo. Por supuesto que hay también esfuerzos de 20, 30 metros, pero predominantemente los esfuerzos son muy cortos y potentes y excéntricos. ¿Qué quiere decir excéntrico? Se frena y se cambia de dirección permanentemente. Ahí trabaja, si vamos a identificar un poquito qué es concéntrico y qué es excéntrico para la audiencia, ¿verdad? Imagínense flexionando una rodilla. El centro es la rodilla. Al flexionar la rodilla se junta el centro, o sea, los segmentos musculares, gemelos y posteriores. Bueno, entonces se van acercando al centro, entonces se llama concéntrico. Cuando yo extiendo esa pierna, se alejan del centro, entonces es excéntrico. No. Y los movimientos particulares actualmente en el fútbol son excéntricos, más que todo, predominantemente. O sea que anteriormente nosotros preparábamos al cuádriceps en todo su esplendor, pero el que hace el gran esfuerzo son los posteriores. O sea que por eso vemos muchas veces jugadores que se desplazan, hacen un trabajo de reacción, un pique, y quedan ahí. El onditazo que le llaman. ¿Qué profesionales deben estar involucrados en el centro de entrenamiento? Y tenemos que tener un evaluador, que es importante porque cuando llega un atleta se tiene que evaluar a ese atleta. La antropometría que habíamos hablado acá fuera de micrófono es muy importante. Conocer el peso ideal de ese futbolista, conocer incluso en qué magnitud de flexibilidad está, porque cuál es la coordinación de ese futbolista. Entonces todo eso son datos que te permiten después corregir en los entrenamientos, o sea, realizar baterías de ejercicios que le permita a ese atleta mejorar en ese sentido. Después, por supuesto, estará la evaluación técnica, que es más que importante también, porque ahí se ve, por ejemplo, el perfilado del futbolista. Y yo no veo mucho a veces que se enseñe el perfil del futbolista. O sea, cuando va a recibir el balón, el futbolista lo recibe de frente. Sí. ¿Y qué te permite recibir de frente? Solamente devolver la pelota, no puedes hacer otro movimiento. Sí. Si uno está perfilado, tiene la posibilidad de moverse tanto por izquierda o por derecha rápidamente. O sea que son puntos importantes que se debe ir abordando en un centro de entrenamiento. Después está
el centro de gravedad. O sea, generalmente el atleta recibe, yo veo jóvenes recibiendo un balón totalmente parado, no baja su centro de gravedad. Al bajar el centro de gravedad también te permite una mejor movilidad y una mejor interacción de juego. O sea, vos podés en milésimas, o sea, se economiza el tiempo. Si yo tengo que parar el balón sin adoptar estas posturas, tardo unos segundos. Si yo adopto la postura que habíamos hablado, el tiempo es mínimo. O sea que uno ya puede de repente cambiar de dirección al balón, puede incluso tomar la decisión de salir de la marca inmediatamente. O sea, son situaciones, son ejercicios de habilidad y destreza que uno va entrenando diariamente en un centro de entrenamiento. ¿Y cuándo se hace esto? Vamos a suponer enero. Sí. El capo, el que manda en el cuerpo técnico, dice: comenzamos el 6 de enero la pretemporada, la famosa pretemporada. Sí. ¿En qué momento entra esto que vos estás diciendo? Bueno, yo sé que tiene que ser en todo momento, pero para sacarle mejor provecho a este tipo de trabajos, ¿cuándo? Yo te defino un poquito, Nico, y a la audiencia, ¿verdad? El sistema actual de entrenamiento de los dos grandes equipos. Yo quiero tomar como ejemplo a Mourinho y otros grandes entrenadores, ¿verdad?, que están ahí, ¿verdad?, por Europa. Y ellos lo definen y lo llaman entrenamiento integrado. ¿Qué quiere decir integrado? Que dentro del entrenamiento entran el componente físico, el componente técnico, el componente táctico y el componente mental. O sea que esos 4 aspectos se entrenan en una sesión de entrenamiento. No es que yo tengo que trabajar únicamente, por ejemplo, hoy la parte física, hoy martes, por ejemplo. Solamente hoy le toca la... No. Se trabaja todos los aspectos. Entonces, ya el futbolista está preparado porque ¿cuánto se corre? Se corre muy poco en el fútbol. Se camina de los 90 y un poquito que se juega, 23 minutos aproximadamente. Eso es dicho por la FIFA, ¿verdad? Se camina 23 minutos y un poquito más. Se trota suave otros 25 minutos. Ya estamos hablando casi de la mitad de un partido. Sí. Que no hay grandes esfuerzos. Se desplaza uno de espalda, se desplaza unos 250 a 300 metros. Y solamente se realiza 20 a 25 saltos en un partido. ¿Para qué nosotros, entrenadores, vamos a someterle a los atletas a inmensos multisaltos? De repente 100, 150, 200 saltos en una sesión. Si él va a hacer solamente 20, ¿verdad? Perfecto, entonces se está sometiendo a las grandes articulaciones, llámese rodilla, tobillo, cadera, incluso la columna, que son los que sufren los impactos de un salto en la caída. Entonces, por eso que muchas veces también se ven muchas lesiones a nivel de rodillas, por ejemplo, los cruzados. Entonces, ese cruzado de repente no soporta tanto estrés y tanta carga. O sea, por eso estamos hablando de los centros de entrenamiento. Nosotros tenemos que corregir en ese centro. Todos esos detalles hay que cuidar. Hay que cuidar porque tenés que tener un atleta sano, un atleta que de repente realice los ejercicios de prevención, que es lo que se hace muchísimo ahora. Profe, el centro de entrenamiento no es el sueño de un chico. El chico lo que quiere es ir a entrenar y a competir, sí, evidentemente. Exacto. Entonces no es muy atractivo, vamos a decir, si es que alguien no te muestra la importancia de lo que significa para tu preparación. ¿Cómo eso se lleva paralelo a un entrenamiento? Para la cantidad de chicos que están en inferiores entrenando en todo el país y saben de que tienen que ir a hacer, es como un profesor de apoyo, ¿verdad? Tenés que ir a hacer. ¿Cómo se complementa? ¿En qué horarios? Exacto. Entiendo tu pregunta. Sí, muy bien, buena pregunta. Vamos a suponer que el chico entrena a la mañana. El chico entrena en cualquier equipo de divisiones menores, ¿verdad? Sí. De formativas, ¿verdad? Justamente la alternativa del centro de entrenamiento no es que él va a ir a trabajar de la misma forma, por ejemplo, en el aspecto físico, en el aspecto, digamos, de trabajos fuertes. Sino yo diría, la visión que yo tengo, al menos, yo te puedo comentar, es la de complementar de repente ese trabajo que con 30, 40 chicos no puede trabajar el profesor en una sesión de trabajo, claro, en 1 hora, 70 minutos,
no puede individualizar, al chico en su potencial. Entonces la labor y la misión del centro de entrenamiento es justamente potenciar a ese atleta, tratar de que él pueda ir ganando experiencia, porque dijimos aquí en esta mesa también de que el cerebro recibe 37.000 informaciones en un día. Bueno, y que todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos, nos movemos, pensamos, actuamos, 80% son inconscientes. O sea que nuestro actuar no es, prácticamente es un 20% consciente. Y todo estuvo grabado en la mente subconsciente y sale por efecto gatillo. Ese fue lo que hablamos aquí, ¿verdad? Perfecto, entonces, ¿qué es lo que yo le voy a dar en el centro de entrenamiento? Le voy a dar las informaciones, le voy a dar los trabajos, para que él pueda tener opciones, experiencias, nivel de trabajo, que en su momento cuando requiera, en un partido, en un esfuerzo, él ya lo tiene incorporado en su cerebro. Entonces, va a realizar un poquito más de lo que hace en su club. Por supuesto que los trabajos que hace en su club están muy bien. Yo no estoy diciendo de que tenga que hacer porque no trabajan bien los preparadores físicos o los técnicos. No. Estoy diciendo de que complementamos un poquito, hacemos una atención más diferencial, individual, y eso hace de que de ahí tenga que ir él a triunfar, porque le enseñamos también, le vamos a enseñar también el aspecto mental, que es muy importante, porque de ahí es donde definen las cosas. Eso lo dicen los grandes entrenadores. Y recuerdo nuevamente de que Guardiola, dentro de su preparación completa y general, 1 hora antes de la competencia, los futbolistas que él lo dirige hacen un trabajo mental antes de la competencia. Sí. Profe, ayer se le preguntó a Hernán Rodrigo López, técnico de Nacional, sobre lo ocurrido con Carlos Espínola. Él hizo un esfuerzo importante el sábado pasado en el partido contra Cerro, 100 minutos de fútbol intenso. Según comentan, trabajó con la selección y tuvo la misma carga que los otros. ¿Esa es una cuestión evitable si se regulan las cargas cuando un futbolista hace un esfuerzo importante después de un partido importante? Bueno, a mí me tocó también estar en selecciones varias veces, ¿verdad? Bueno, al menos lo que manejábamos nosotros con los entrenadores era de que ver un poquito el esfuerzo que hizo ese atleta. Yo no puedo hablar de lo que hace la selección y lo que no hace la selección, ¿verdad? No estoy presente ahí. Pero lo que se recomienda es, al menos las primeras sesiones, se tiene que equilibrar la carga. Porque si se somete otra vez a una carga alta y él venía de un 100% de estrés, porque el cansancio físico se recupera a las 24 horas. Uno, cuidando la alimentación, como yo ya les hablé, del tiempo de oro, donde se repone los elementos necesarios después de un entrenamiento o un partido. A las 24 horas ese atleta tiene que estar recuperado. Yo le recomiendo siempre a los chicos, por ejemplo, comprarse un tambor. ¿Ves lo que te digo? Comprarse un tambor y un bloque de hielo te cuesta 15 a 20 mil guaraníes. Termina el partido y él tendría que ir tipo el Chavo a meterse en su tambor. Crioterapia. Crioterapia. Sí. Es una primera medida que tiene ya ese futbolista o ese deportista. No ir de repente a comer su asado. Ahí tiene que dedicar, él llega y hace eso. Seguramente ya, o si ya no lo hizo al término del partido en su equipo, ¿verdad? Pero si no lo hizo, ese sería un factor muy importante, porque ahí hay micro roturas cuando el músculo se rompe después de los esfuerzos, porque no es natural pues el correr, el frenar y cambiar de dirección. Nuestra naturaleza que nos dice que nosotros caminamos y corremos solamente, que no hacemos grandes esfuerzos. O sea que estamos yendo contra la naturaleza del organismo. ¿Y ese organismo con qué te responde? Con micro roturas, con la presencia de ácido láctico. Eso te está diciendo el organismo de que ya está dando lo mejor y que ya no puede más y que necesita recuperarse. Entonces se usa la alimentación, se utiliza el descanso y, ¿por qué no?, la crioterapia, que es un primer factor importante. O sea, cada atleta tendría que tener su, para mí, ¿verdad? Si no se puede comprar lo de Ronaldo, por ejemplo, que no sé cuánto costará, con su, que entra en una cápsula y sale a los... Que hoy es una locura, pero con el tiempo todos van a tener, porque es lo que hay que hacer, exacto, después todo exacto. Por eso el hombre te juega a un nivel, te juega un miércoles y el domingo te juega en el mismo nivel.
¿Entendés? No es porque sea un extraterrestre, sino porque él cumple con todas las normas de recuperación que requiere el fútbol en este momento. Los salonistas usan mucho ese método. Inclusive a nivel de los campeonatos nacionales, me tocó ver a los equipos llevar esa piscina inflable, pelo pincho, el famoso pelo pincho, llevan ahí, llenan de hielo, termina el partido y se meten ahí entre 3 o 4 jugadores para recuperarse. Es una medida... Un método sencillo y más económico. Y más económico. O sea, yo te hablé de un tambor, ¿verdad? Claro. Es individual. Por decir, puede ser un pelo pincho, sin problema. Claro. Prestamos en la casa. Prestamos unos minutitos a los hijos y bueno, nos metemos en esa piletita, ¿verdad? Esa diferencia, pues, ya sé que sale de un poquitito pero en todos los deportistas en sí, ¿por qué el fútbol de salón sí puede jugar todos los días este tipo de campeonato y a nivel de Copa América no podemos jugar todos los días? ¿Cuál es la...? Mira, el fútbol de salón pues también te da la posibilidad de que vos podés cambiar los futbolistas cada segundo. O sea, el esfuerzo, yo entrené futsal mucho tiempo, estuve en la Universidad Autónoma de Asunción casi por 3-4 temporadas y estuve también en la selección paraguaya que fuimos al Mundial de Taipei, ¿verdad? 2004. Y de ahí quedamos casi todo el plantel de entrenadores y futbolistas, excepto los arqueros, en Italia. Tuvimos 2 temporadas en el fútbol profesional y en el calcio 5 italiano. Donde estaban los Chilaveri con todo Carlos Chilaveri. Carlos Chilaveri es una figura, ídolo. Muy importante. Hoy técnico de la selección paraguaya. Yo creo que con buen tino, ¿verdad? Porque tiene mucho conocimiento. Y bueno, y vos entrenabas, hacer un trabajo anaeróbico, donde prácticamente la parte aeróbica no se hace. Solamente es sin déficit de oxígeno. En deuda de oxígeno. Así se hace a gran intensidad, 2 o 3 minutos. Y dentro de eso se mide la pausa, se mide los descansos. O sea que vos tenés que manejar 3 minutos de intensidad y después, mientras descansa, recupera otros 3 minutos, descansa, recupera 3 minutos. O sea que el atleta está preparado para dar lo mejor 3-4 minutos. Todo más corto. Y después se le cambia. O sea que esa es la posibilidad, porque al cambiarle... ¿Qué hacíamos nosotros en Italia? ¿Qué me decía mi entrenador? Adolfo Ruiz Díaz. Un grande también del fútbol de salón. Por Europa, y en este momento un saludo para él, ¿verdad? Está un poco enfermito. Y bueno, él me decía, nosotros teníamos los monitores de frecuencia cardíaca. Y bueno, y te venía con 200 latidos por minuto al salir, de los 3 minutos, el atleta. Y yo tenía que controlarle su frecuencia rápidamente, bajarle a 120 y yo le decía, ya está, le decía yo al técnico, porque si era un jugador importante, ¿verdad? Claro. Yo me acuerdo bien de Walter Villalba. El Zapito. Sí. Bueno, yo trabajé con ellos en Italia, muy buena gente también, ¿verdad? Y un gran profesional. Bueno, entonces, ya está Adolfo, ya sabía que ya bajó y entró otra vez. O sea que manejábamos la pausa, recuperación, pausa, esfuerzo. Entonces, por eso que se podía jugar el otro día también, porque no había mucha acumulación de ácido láctico. Más o menos, sí te explico con eso, ¿verdad? No sé. Saludo a Lauro que está escuchando, un abrazo grande. ¿Están escuchando? Los muchachos, los alumnos. Un saludo para Lauro. Sí. Hablamos fuera de micrófono, yo no sé si estaba dentro del temario de hoy, del sistema de Corber. Sí, Will Corber, entrenador holandés. Pero ¿sabes qué me asusta, profe? ¿Qué te asusta? Dice, esta técnica de entrenamiento de fútbol data de finales de los años 70. Sí, yo le comenté. Sí, así mismo. Y ahora... Nico, ahí te voy a decir, yo hice mi tesis del 2011 de entrenador sobre eso justamente. Cortito nomás para no sacar está bien, pero tiene que ver con esto. Es que el fútbol de los 70 evolucionó con la tecnología de 1980 para los 90, con el ingreso de la tecnología en el fútbol que hicieron los europeos y se empezó a jugar mucho más máquina, más recorrido, se jugaba con el doble 9, ya era mucho más intenso y desapareció un poco el pelota al pie. El fútbol que volvió en la época de un poquito antes de Guardiola, que se centralizó con Guardiola, fue el complemento de la tecnología, la preparación física, la intensidad y volver a la pelota al pie. Entonces, lo de los 70 nosotros volvimos en el 2000. O sea, ya se dejó de tirar pelotazos largos. De hecho, hoy todos queremos pelota al pie, pero con la intensidad que se ganó en ese trayecto entre los 80 y los 90.
Eso es lo futbolístico. Sí, o sea, me estaba eso es lo que comentando vos eso preguntás también. con la intensidad. De que, ¿qué es lo que hizo Guardiola? Guardiola, antes de ser entrenador, se fue a hablar con los grandes entrenadores del mundo. Incluso se fue a hablar con el mejor entrenador de básquetbol de los Estados Unidos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eso se llama método ecléctico. O sea, la suma de varios métodos. Él extrajo a su conocimiento y a la aplicación de esos conocimientos todo eso que estaba hablando Jota. Sí. O sea, incluyendo la tecnología en los estudios. Porque ahora se puede estudiar, por ejemplo, a través de la máquina Cyber, por ejemplo, que grupos musculares tienen más fuerza uno del otro. Entonces, ahí específicamente se ataca ese déficit y ya se recupera más rápido. Sí. Se potencia más rápido. Eso, por ejemplo, ya es la tecnología. Claro. Se controla a través de la computadora ahora, los esfuerzos de los jugadores, que antes no se podía hacer. Tenía que estar escribiendo más o menos a ojo cuánto hizo, cuánto no hizo. Entonces, eso es también apoyo a la tecnología. Sí. Perfecto. Se aplicaron también varios sistemas de entrenamiento. Se volvió otra vez al 4-3-3 que se jugaba en los 70. Claro. Pero ahora ese 4-3-3 ya es con, incluso en un momento dado se vuelve con 5. Sí, menos espacio. Menos espacio. Se recorre más espacio en menos tiempo. Exacto. Antes el Win, llámese Locino y compañía, Vareiro, que yo le he visto jugar, estaban bien abiertos y ahí nomás bajaban hasta el medio campo y ahí nomás se quedaban. Pero te agarraban y eran unos bólidos, ¿verdad? Sí. Entonces ahora el recorrido es mucho mayor, prácticamente juega de 80 metros, 70-80 metros, juega ese punta, que es también un mediocampista prácticamente, y a la par es delantero, porque él llega y hace goles. Sí, sí. ¿Entendés? O sea que esos fueron los conceptos que han cambiado y la tendencia del balón, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de la época de las pretemporadas? Vamos al Botánico a hacer 8 kilómetros, ¿verdad? Porque 8 kilómetros era el parámetro de los 6, 8 kilómetros que recorre un jugador. Hoy 8 kilómetros hacen en 30 minutos de juego. Exacto. y también los recorridos se hacen ya en espacios cortos, por eso se utilizan los espacios reducidos, en donde ahí realmente se entrena, se hace un entrenamiento integrado, físico, técnico, táctico y psicológico. O sea que esos son los sistemas que se han incluido, han cambiado y vamos a decir, han mejorado la intensidad y la velocidad del fútbol actualmente. ¿Y cómo estamos en cuanto a centros de entrenamiento, en cuanto a infraestructura? Digo, tenemos... Hay lugares donde realmente tienen buena infraestructura. Se necesitan muchos materiales, ¿verdad? Por supuesto, eso tiene su costo. Sí. Pero esto obligó también, esta situación obligó también a verle a muchos colegas míos, incluso futbolistas grandes, futbolistas, entrenar chicos, hasta en las plazas, ¿verdad? Sí. Cosa que está bien, porque acá pues el valor fundamental está en los trabajos con balones. Por supuesto, lo que vos puedas anexarle en lo físico, con los materiales que están actualmente, también te puede ayudar a mejorar más rápido. Pero el elemento balón es muy importante para el crecimiento del futbolista. Y, por supuesto, no tiene que faltar en un entrenamiento. No se puede trabajar solamente, aisladamente, lo físico de la pelota. No se puede. O no se debe. Oye, junto. Bueno, ¿algo más, profe? Y un saludo a toda la audiencia. Estamos prácticamente con más de 4.000 vistas. O sea, están viendo lo que estamos haciendo en la 800. Sí, bueno. Gracias al apoyo de ustedes también. O sea que nuestra gente se está interesando en estos temas. Y bueno, agradecido por todo eso. Espero la próxima semana volver a vernos y estar en contacto con la audiencia. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias Porfirio a Dios. Gracias a Maidana, preparador físico, técnico, mundialista. Tuve la dicha de compartir con él en varios viajes, así que no es su mejor currículum, pero quiero nombrarlo. Vamos a ir a la pausa y enseguida vamos a continuar ya para saber algo de Cerro y de Olimpia, fundamentalmente, que juega Copa Libertadores de América a mitad de semana. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Solo necesitas tus documentos básicos. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos qué estás buscando? En tu navegador busca Itaú Cuenta Digital. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Ella es única, diferente a todas y siempre está cuidándonos. Por eso, en la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Independiente se acerca a la punta del torneo de la intermedia. Derrotó 3-0 ayer a Sportivo Iteño con goles de Marcelo Ferreira, Edson Riveros y Francisco Gato García. El equipo campograndense llegó a 15 unidades y quedó a 1 del líder General Caballero de Juan León Mallorquín. Pablo Caballero recordó las dificultades por las que pasó su equipo en lo previo a este juego. Creo que hemos hecho un buen partido. Llegábamos al partido de hoy con algunas dificultades de jugadores que tuvieron situaciones raras en la semana por COVID, por lesiones, y realmente hay que felicitarle a los que lo suplieron. Hicieron un partido creo que perfecto. Se ganó bien, si bien es cierto después del 2-0 Iteño no metió en nuestro arco, pero creo que fue más mérito de Iteño. Y supimos aguantar y supimos llegar al tercer gol que fue para liquidar el partido. Al término del partido, tras la derrota, dejó de ser DT de Sportivo Iteño José Arrúa. Por su parte, en Atirá quedó fuera Marcos Durey y en su reemplazo asumirá Hugo Marcelo Velar. La fecha 8 del torneo de la intermedia comenzará el viernes con el juego entre Rubio Ñu y San Lorenzo desde las 15 en la Arboleda. En otro partido, también a las 15, Sportivo Iteño recibirá a General Díaz. El duelo estelar de la fecha será el sábado, desde las 10 entre General Caballero de Juan León Mallorquín e Independiente. Por un punto, el equipo altoparanaense supera a Inde en la tabla de posiciones. 13:19, estamos viendo Manchester United con Fulham. Golazo de Cavani, tremendo gol de Cavani, está ganando 1-0. Este gol le va a servir a Cavani para quedarse en el Manchester United hasta el 2050 más o menos. ¿Estaba en duda Nico Cavani? Sí, no, pero quería Boca, pues, y Boca está diciendo otra vez que el año que viene sí, y Riquelme que habló con él y que el año que viene sí va a venir. Pasa porque Cavani quiere estar más cerca de su familia, quiere venir a Buenos Aires, pero después de este golazo me parece que se va a quedar por allá.
Para completar la info de la intermedia, Stanislao Struway, nuevo técnico de Sportivo Iteño. En el informe decíamos que José Arrúa presentó renuncia tras la derrota de ayer contra Independiente. Ya en horas de la mañana lo confirmaron a Tani como técnico de Iteño. Va a ser presentado por la tarde. Y a Trinidense iría, ya leí su nombre por redes sociales, José Arrúa, que justamente hasta ayer dirigió al Sportivo Iteño. Recordemos que Jonathan Santana fue el técnico de Trinidense en la victoria 2-1 contra Sportivo Ameliano. Santana está trabajando como gerente deportivo de Trinidense, asumió el cargo por un partido ante la salida de Gavino Román, se busca técnico en Trinidense y a estas horas el nombre que más fuerte suena es el de José Arrúa. Muy bien, está ganando el Manchester entonces 1-0, estaba viendo el partido hasta que Víctor Sostoa vino a colocarse ahí parado, no sé qué puede hacer, tantos lugares tiene para sentarse y se coloca ahí. Álvaro Ponte, ¿cómo estás, Álvaro? Hola Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué hay en el mundo Cerro, Álvaro, de cara a la Copa? Cerro Porteño entrena por última vez con miras al partido de mañana a las 20 en La Hoya ante Atlético Mineiro. Hoy a las 17 horas va a ser la práctica en la sede del club. Luego quedarán ya concentrados para el encuentro de mañana. El Ciclón, que está más que preparado para su partido de Copa. Descansaron los jugadores el fin de semana, los que vienen siendo titulares. Y el probable equipo que pondrá Francisco Arce es con Jan en el arco. En defensa Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Santiago Arzamendia. En el mediocampo Mateus González o Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti y Claudio Aquino. En ataque los dos nueves, Robert Morales y Mauro Bocelínico. El rival ya llegó, ¿verdad? Llegó. Ya están trabajando Llegó acá Mineiro los y integrantes del Mineiro. Sí, y como manifestaste van a ser vacunados en nuestro país. Exactamente. Apuesta todo también el Mineiro JFD, Álvaro, por este partido. Sí, el Mineiro tiene que sacar un resultado porque sabe que si no se le complica también. Mineiro con un empate clasifica. Hoy tiene 10, cerró 7. Es que igual está bien posicionado porque... El último partido tiene con quién Mineiro. El último partido va contra La Guaira, si no me equivoco. Sí, La Guaira. No, de local. Y La Guaira tiene 3. Si La Guaira le gana a Cali pasa a 6. Y en la última fecha Mineiro no debería perder en Brasil. Lo que quiere es llegar primero. Mineiro ya está clasificado. No le va a alcanzar. No le alcanza, claro, puede ir a 9. Claro, es cierto. Sí. No le alcanza. Y para Cerro, Cerro con un punto asegura en el peor de los casos la continuidad internacional. No, ya está asegurado. Si no le alcanza, ya está asegurado Cerro para Copa Sudamericana, porque se van a restar puntos La Guaira y América de Cali. Ahí está, tenés razón. Claro. Entonces, Cerro está clasificado en el peor de los casos a la Sudamericana y con un punto asegura la continuidad en la Copa Libertadores. Mejor, con una victoria asegura. Con un empate mañana contra Mineiro va a llegar con ventaja al último partido contra América de Cali. Entonces cambia lo que dijimos al inicio, o sea, Mineiro no viene con la necesidad de todo. No, solo para asegurar el primer lugar. Claro. Que no es un tema menor porque después, a través del sorteo y compañía... de local para asegurar ese primer lugar. Claro. Después con el sorteo, si sos segundo, te va a tocar uno de los primeros. Es mejor en ese sentido ser primero siempre para enfrentar a uno de los segundos. Claro. Entonces la duda que vos tenés, Álvaro, es Enzo o Mateus. Pero lo más probable es que arranque el brasileño. Que seguramente Chiquilla tiene en la famosa cabeza, ¿verdad? Que ya tiene definido. Totalmente, más si va a jugar con los 2-9. Significa que va a poner el equipo allá arriba. Porque el tema de cuando juega con los 2-9 es la vuelta de Boselli. Entonces, cuando juega con 2-9, tu equipo tiene que estar lo más arriba posible. Y en este caso me parece de que hay muchas chances de que arranque Mateo, que te da más profundidad que Enzo. Enzo te da un trabajo más hilado. Y en el retroceso también está haciendo bien Mateo, bajando por lo menos para... No sé si marca bien, pero por lo menos bajando. Pues yo creo que desde que llegó él siempre mostró un buen retroceso. Lo que tiene es la lógica. Si es un jugador profundo, él va a tardar 3-4 segundos más del que no se va. Lo mismo que el lateral central. Qué bien que funcionó fulano de lateral. Y sí, no se fue nunca al ataque. Sí. El que va al ataque tarda unos segundos en volver, es lógico. Pero Mateo vuelve, no viene caminando. Él vuelve en una buena velocidad. Ahora, el Cerro el miércoles debe ser el Cerro que jugó contra La Guaira en Asunción o el Cerro versión Copera, que se vio contra América de Cali, por ejemplo. Un Cerro más ordenado, La Guaira pegando atrás. Fede, La Guaira era 5-4-1. O sea, 5-3-2 en realidad, porque puso 2 puntas. ¿Verdad? Y después fue acomodando uno de sus puntas, se tiró muy atrás y quedó con un solo delantero. Entonces era un equipo que vos sabías que no iba a salir de su área. De hecho, de local jugó casi igual, salió un poquitito más.
pero seguramente ellos lo estudiaron y ya sabían de que La Guaira iba a jugar así, no iba a salir del área. Entonces ese partido la intención era Pachi para mover y que lleguen los volantes y no perder la pelota, no ser tan directo. En ese sentido me parece que por eso contra La Guaira eligió jugar con un punta y un media punta que era un enganche para hacerle jugar a todos. Pero más allá de que Chiqui Arce o cualquier técnico va a hacer lo que le favorezca a Cerro, es el partido también para que Chiqui tácticamente ante un equipo brasileño diga, acá estamos nosotros. No sé si ya para candidato, pero por lo menos de decir, mira, porque son rivales calificados, sí, por la forma en que juegan, digo. Sí, no me acuerdo el Mineiro cómo jugó, si jugó 4-2-3-1, parece que fue 4-3-3. No, para mí que arrancó con 3. En el medio. Sí, 3 juegan. No, arriba digo. 4, estaba 3, 3, Savarino, 3, 3. Claro, Savarino, Hull y Claro, Keno. sí. En 4, el ataque, 3, 3. en el ataque, sí. Y en el medio estaba Alan y no recuerdo quién es el otro volante. ¿Quién más en Cerro, Álvaro? Ojo con las tarjetas amarillas acumuladas. 3 acarrean un partido de suspensión. Los que tienen 2 son Matías Villasanti y Juan Patiño. Tienen 1 Ángel Cardoso Lucena, Duarte, Morales y González. 7 jugadores del Cerro Porteño figuran entre los 50 convocables a la selección paraguaya. Veremos quiénes quedan en la lista final. Miguel Martínez, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia, Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti y Robert Morales. Bueno, lo dejamos ahí, Álvaro. Abrazo grande. No tenemos más tiempo, señores. Nos vamos. Una última. Sí. Cerro Porteño Futsal FIFA. Ayer le ganó 4-2 Universidad de Chile. Clasificó a los cuartos de final. 2 goles de Gigi Ayala, 1 de Francisco Martínez y 1 del pivot argentino que vino como refuerzo, Agustín Cafure. Hoy a las 17 cerró su participación en fase de grupos. Enfrenta a Nacional de Uruguay. Hoy va por el primer puesto. Mañana se juegan los cuartos de final. Hace rato hablamos de el futsal y los partidos seguidos. Estamos hablando de 4 partidos seguidos, porque esto empezó domingo, lunes, martes y mañana ya la etapa de cuartos de final. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar. Lazio Torino, vamos a ver si juega Tony Sanabria esta tarde a las 2:30. Después tenemos partidos de la Copa Libertadores de América. Hoy River, no nos olvidemos, 18-15 en el Defensores. River contra Peñarol. River obligado a ganar para llegar vivo a la última fecha. Así mismo, es por la Copa Sudamericana. Y tenemos Copa Libertadores hoy, partidos a montones también. Así que de esto vamos a hablar seguramente mañana, donde vamos a tener mayores novedades de Olimpia, igualmente con Ariel y Fran, porque Olimpia juega Copa Libertadores de América el jueves. Volvemos mañana, señores. ¿Algo más, Jota? Hasta mañana, señor. ¿Sí? ¿Todo bien? Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, Álvaro. Chau, Cristian. Chau a todos los muchachos. Hasta mañana. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Sabías que cada vez que usas tu tarjeta de crédito Itaú acumulas puntos? Conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha.
River Plate medirá hoy a Peñarol con la obligación de ganar para seguir vivo en Copa Sudamericana. El Querito enfrentará a los Carboneros, que hasta aquí tienen puntaje perfecto en el torneo. Ganaron los 4 partidos de fase de grupos, 2 victorias frente a Corinthians, una contra Huancayo y otra contra River. Los uruguayos anotaron 14 goles y solo recibieron 1 en 4 partidos disputados. En sus filas cuentan con el goleador del torneo, Agustín Álvarez Martínez, quien anotó 7 goles. Más abajo están David Tenanz y Facundo Torres con 3 goles cada uno. Peñarol es dirigido por Mauricio Larriera, ex asistente técnico de Gerardo Peluso en Olimpia y la selección nacional. Tuvo un fugaz paso como DT de Sol de América en el 2013. A nivel local, el equipo debutará este sábado en el presente torneo que ya lleva una fecha de disputa. El estreno será frente a Fénix. La Unión R800, amplitud modulada. El COVID-19 sigue entre nosotros. Ya conocemos las reglas y sabemos qué hacer para vencerlo. Recordá lavarte las manos, usa tapabocas en todo momento, mantené 2 metros de distancia de otros y ventilá todos los ambientes. Hoy nos cuidamos por nosotros y por los que más queremos. Hoy me cuido por vos. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Si un pelotazo te ligaste, con Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, con Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Si estás en el grupo de riesgo, embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a 3 años, adultos de 60 años o más y enfermos crónicos, el momento de vacunarte y combatir la influenza es ahora. Para saber cuál es el centro habilitado más cercano, ingresa a pai.mspbs.govcorta.py. Si estás en el grupo de riesgo, vacunate. Solo así ganaremos la batalla contra la influenza. Radio La Unión R800 AM. Dale click a la noticia en La Unión R800 AM. grados en Asunción. Autoridades sanitarias exhortan a los jóvenes a cumplir con las medidas de higiene y seguridad, debido al incremento considerable en las últimas semanas del número de personas de entre 18 a 25 años internadas en las unidades de terapia intensiva con COVID-19. Actualmente, los jóvenes constituyen el 70% de internados.
En el ámbito internacional, la policía de Kosovo, en los Balcanes, incautó 400 kilos de cocaína proveniente de Brasil y arrestó a 7 personas bajo sospecha de delitos de narcotráfico, según informaron las autoridades este martes. En una operación conjunta con las policías de Albania e Italia, los agentes detuvieron un camión que transportaba carne importada de Brasil y había pasado por puertos italianos y albaneses, según dijo la policía kosovar. La cocaína, con un valor estimado de 20 millones de euros, fue hallada entre la carne empaquetada en un camión que se detuvo cerca de Pristina, la capital de Kosovo. La policía dijo que la cantidad incautada constituye un récord para el país. En los domicilios de los 7 arrestados, la policía halló pistolas, municiones y otras pruebas. Más noticias les escuchas en launión.com.py. R800 Radio La Unión AM. Son las 13:37 en la República del Paraguay. Javier Panza, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos, un gusto. Estamos de regreso. 25 grados de temperatura en la zona Asunción, área metropolitana, y en estos momentos en Ciudad del Este, misma temperatura, así como Caguazú. Calorcito, podríamos decir, en esta siesta de martes, Carlos. Sí, señor, nos escuchan en Ciudad del Este a través de la 95.7, nos escuchan en Caguazú a través de la 104.1. Petropar decide no aumentar el precio de los combustibles, Javier. Que en consecuencia genera de vuelta roce con el sector privado, porque le va a obligar a mantener sus precios, Carlos, en un escenario en donde sí los números indican que se debe dar el reajuste tomando como base la cotización del dólar y también el precio del crudo a nivel internacional. Ese es el argumento de las empresas distribuidoras de combustible. Hay que decir que la regulación del precio de combustibles no es una cuestión del gobierno. No. El gobierno no regula el precio de combustibles. Lo que Petropar en este caso hace es renunciar nomás a grandes ganancias que eventualmente podría asume nomás costos dentro de esa estructura para fijar el precio, Carlos. En relación al anuncio del aumento de precios de combustibles realizado por algunos emblemas privados, Petróleos Paraguayos informa a la opinión pública y medios de comunicación que la institución mantiene sus precios. Es importante aclarar que el precio de comercialización de combustibles está liberado en el país, por lo tanto Petropar no es regulador del mismo, teniendo participación del 13% del mercado nacional y no vende a las empresas de transporte público. No vende. Petropar no vende a la empresa de transporte público. Hablaba esta mañana aquí César Ruiz Díaz de Cetrapan y decía, ya hay nuevos números que fueron arrojados mediante un estudio, análisis de lo que el billetaje electrónico hoy permite. Es una consultoría que se encargó a través del Banco Mundial y que decía, ¿sabes qué? No voy a decir yo los números porque mi figura luego ya no es querida, no soy muy querido. Que lo digan otros. Que lo que en consecuencia da a entender que habrá variaciones en la estructura de costo del pasaje. Es más, él te dijo que ya sabía más o menos cuánto debería ser. Y el diputado Edgar Acosta en consecuencia dice, claro que hay que transparentar esos informes, esos estudios. Y cuestionó a cómo manejan la fijación de precio. Por ejemplo, ¿ves? El sector empresarial ya sabe, antes que salga un informe, ellos ya saben de qué se trata. Ellos manejan el tema de billetaje también, Javier. Al final de cuentas. ¿Verdad? Ellos son los dueños del billetaje. Hay cambios en la dirección administrativa del Ministerio de Educación. ¿Otra vez? Sí. ¿No se había cambiado ya cuando Brunetti ingresó? Sí. En ese momento asumió Carlos Roberto Yegros Pereira. ¿Sabes quién es el nuevo administrador o director administrativo de educación? ¿Quién? Óscar Estar Robledo. Óscar Estar deja el Ministerio de Obras Públicas. Y por lo visto, acá él estaba a cargo de lo que es ya el nuevo proyecto Metrobús. Hay una resolución, dice designar al señor Óscar Estar Robledo como director general interino de la Dirección General de Administración y Finanzas de este ministerio mientras dure el proceso de nombramiento mediante el decreto del Poder Ejecutivo correspondiente. Entonces no es el mismo. No, porque el otro no era Rivarola. No, Óscar Estar Robledo no es el mismo es. Interino, dice. Óscar Estar Robledo. Sí, tiene que ser, Javier. Le voy a preguntar. Sí.
No, él no es Oscar Star Robledo. Espérame un ratito, Carlos. ¿Y cómo era? Nombramiento, pues dice. Resolución, dice. No, otro es Oscar Star Robledo. ¿Y cómo es nuestro Oscar Star? Viceministro de Comercio era Oscar Star Robledo. Y el que estaba en Obras Públicas, el que estaba como asesor de transporte. Sí, ese es el mismo. Oscar Star Robledo. Sí. Y es Oscar Star Robledo. Robledo lo que yo no sé, Carlos. Sí, designado ahora como director administrativo del Ministerio de Educación. Director general de Administración. Interino. Sí. Hasta que salga el decreto, porque esta es una resolución, dice, del Ministerio de Educación. Lo que dijo ayer a la mañana el doctor Julio Borba, lo que confirmó un poco más tarde Federico González, Javier, generó una serie de reacciones en diferentes ámbitos con relación a lo que anunció Estados Unidos, el tema de las vacunas. O sea que Paraguay sí está incluido en ese proyecto, solo qué cantidad, lo que no confirmaron, Carlos, sí. No, lo que bajoneó un poco es que se va a hacer, dicen que a través del mecanismo COVAX. ¿Otra vez? Y eso dice que dijo Estados Unidos. Nosotros tenemos ese mecanismo pues fue creado justamente para el acceso, para que ellos se encarguen de hacer. De los que menos tienen puedan acceder a través de ese mecanismo. Porque en esencia el mecanismo COVAX era eso, Carlos, ¿verdad? Crear una instancia que pueda garantizar a los países con menores posibilidades el acceso a las vacunas y medicamentos inclusive para el tratamiento COVID. El mecanismo COVAX fue creado en este escenario de pandemia, Carlos. Sí, pero hoy a nosotros nos decían algunos datos de que podrían ser hasta 2 millones las dosis de donación para nuestro país. 2 millones. Sí. De 80 millones que tienen disponibles. O sea que leí un comentario hoy. Nueva York compró 500.000 dosis, ¿verdad? Nueva York. No sé cuántas. Interesante el planteamiento que hace. O sea, la concentración de las vacunas en los países poderosos. Porque te van a vacunar a cambio que vos te vayas a gastar tu plata ahí. Claro, lo que hablábamos ayer y lo que decíamos, claro. Solamente Paraguay cuánto llevó a Miami, en su mayoría de los casos, en 1 mes y medio. Sí, cuando en realidad, ¿te acordás que México fue uno de los primeros países en cuestionar la distribución de las vacunas, que no se daba de manera equitativa ni igualitaria, Carlos? Sí, recuerdo. Javier, ¿quiere decir que si Petropar no le vende el combustible a los transportistas, se viene el aumento de la tarifa? Porque los que venden están en el... Pero eso no se puede sin antes tener un decreto. No, claro, y aparte se tiene que hacer un estudio. El billetaje supuestamente va a arrojar los nuevos números. Exactamente. ¿Cuánto se demoraría eso? Por la cantidad de pasajeros. Y dice que ya tienen los datos, por eso es que César Ruiz Díaz tiene el dato, Carlos. ¿Tiene el dato el Viceministerio de Transporte? Sí. Estoy averiguando si quién lo que es el Robledo, Carlos. El mismo es. ¿Pero y por qué dice nombramiento? Espera que te voy a decir que no, es una resolución. ¿Y por qué no va a decir...? ¿Y por qué él es funcionario luego del Estado? No, pero ahora va como interino de educación. Pero ese no nombra el presidente. Pero acá dice eso, Javier. A la espera de un decreto, dice. Claro, porque es nombramiento. Pero el presidente no nombra directores generales. Por eso es lo que me confundo. No, pero el presidente, espera un poco. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice el texto? Espera, me escriben muchos a la vez y... Es por decreto, dice. La dirección del director general de administración es por decreto. ¿Presidencial? Sí, un decreto tiene que ser presidencial. Bueno, retiro mis criterios al respecto.
conforme la reglamentación de la ley de presupuesto, me agrega. Ah, entonces, porque es manejo presupuestario. No, hay luego muchos Oscar Stark, obviamente, ¿verdad? Sí. Ese pues es el punto. No, por eso que acá habla de una resolución del ministerio y dice resuelve, dice, el ministro de Educación resuelve aceptar la renuncia del señor Carlos Roberto Yegros Pereira y designar al señor Oscar Stark Robledo. Y lo que me agrega el oyente que nos está escuchando, dice la designación es interina hasta que salga el decreto. Hasta que salga el Hasta que salga, por eso que ahora con la resolución del ministro se le designa interinamente, sí. Pero cuando salga el decreto va a dejar de ser interino y Oscar Stark Robledo va a ser el director general administrativo de Educación. Bueno, otro elemento, estaba leyendo para hacer un comparativo, Carlos. No va mucha gente a los vacunatorios. Pero hoy se aumentó. Bueno, hoy. Hoy dice que fue mucha gente. Sí, bueno, tiene que ver con gente de 69, 68, 67, 66, 65, incluso los que tienen 64 años y cumplen 65 este año. Sí. Hoy escuché varios testimonios esta mañana contigo y con José Ignacio de cómo la gente cuenta y relata las ganas que tiene de ir a vacunarse, Javier. Claro, porque estamos hablando de una población económicamente activa también, económica y laboralmente activa, Carlos. 65 años, a esa edad todavía la gente trabaja para producir. No es lo mismo a los 80, 90 años, con excepciones, no hay reglas sin excepción, dice un dicho. Pero haciendo nomás un comparativo, Nueva York tuvo que cambiar, Carlos, su estrategia de vacunación. O sea, sacó de los vacunatorios y llevó esos vacunatorios al metro, a la iglesia, a la farmacia y a los lugares donde está la gente. A los parques, ¿verdad? Para que haya facilidad en cuanto a la vacunación. El 60% de los 20 millones de habitantes, el 70% de los 20 millones de habitantes ya recibió al menos una dosis, dice la información. Pero lo hizo cuando cambiaron la estrategia de vacunación. No ir a hospitales o a los centros hospitalarios ni a las universidades. Y lo ideal sería luego no ir a hospitales. ¿Y no? Y tenemos una tragedia de moverle a las personas. Acá tenemos vacunación masiva y se está realizando bastante bien en Trinidad, en la Facultad de Derecho, Secretaría Nacional de Deportes, Polideportivos, en cooperativas. Escuché hoy que Luis Álvarez te contó dónde se fue, a la cooperativa, a la sede social de la cooperativa Lambaré, por ejemplo. Sí. Pero acá también mucho depende de la cantidad de dosis que tenés, Javier. Y eso es lo que no tenemos mucho. Sí, bueno. Eso es lo que no tenemos mucho. De igual modo, 29, ¿qué día va a ser, Carlos? Sábado. Y hay que fijar en el calendario 29 el día en que van a llegar las vacunas. Para recapitular nomás, ¿cuántas eran en realidad las que dijo el ministro? El embajador. Médico? Hay que hablar con el embajador de lo que dijo el embajador primero. El ministro de Salud, Borba, habló de 400.000 dosis para antes de fin de mayo. 350.000 dijimos ayer. En total dijo, eso que viene solamente a través del embajador de Qatar. 100.000 que es donación. Y de 400.000 que prometieron. Y 250.000. Que es la primera partida de un lote de 1 millón que se compró y ahora va a venir esa cantidad. Sí, 350.000 que son para 175.000 personas. Y Federico González ayer habló, Javier, de una cantidad superior de la Sputnik. Que podría llegar otro lote que es el segundo componente, Carlos. Según ellos no, pero ellos te juro que ellos dijeron así. No, yo leí también eso, que supuestamente por eso ya están usando, bueno, lo que pasa es que tienen asegurado nomás. Lo que va a venir y que va a ser más de 40.000. Por eso el ministro ayer dijo, durante el fin de semana se decidió, dijo, que por lo visto no estaba decidido cuando llegó. Y el domingo anunció el ministro de Salud. Sí. Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento, ¿cómo le va? Buenas tardes. Don Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Bueno, acá estamos con Javier Panza queriendo conocer un poquitito el funcionamiento de la Industria Nacional del Cemento en un año y pico ya de pandemia, en cuanto a producción primero y después en cuanto a distribución, por favor, presidente. Sí, Javier, un saludo y un abrazo también para vos. Bueno, con respecto a la producción y también al despacho, la INC sigue con un régimen normal de producción, ¿verdad?
El despacho es el que de alguna forma está, no solamente para la INC, sino también para la otra industria nacional, está un poco resentido porque todavía seguimos con los coletazos de la flexibilización que se había hecho para la importación de cemento en los últimos meses del año pasado. Los últimos meses del año pasado, debido al déficit que hubo por la producción, debido a la bajante del río, de la pandemia también, se había procurado algún mecanismo para poder conseguir productos de otros productores del exterior, ¿verdad? Esos productos empezaron a llegar ya en el último trimestre del año, pero por las cargas que habían sido adquiridas por los importadores, esas cantidades aún se siguen recibiendo hasta hoy en día, a pesar de que la flexibilización ya se cerró, ¿verdad? Pero las cargas habían sido ya comprometidas, las licencias habían sido otorgadas de compañía y bueno, hasta hoy día se sigue recibiendo todavía eso, según tenemos entendido que hasta este mes de mayo o tal vez el mes de julio algún saldo que puedan tener los importadores grandes. Eso significó una diferencia entre la venta del producto nacional y la importación, una proporción de 4-1. El 1 es la producción nacional, la venta del mercado nacional de producto nacional, y el 4 es justamente el producto importado que prácticamente inundó nuestro mercado con volúmenes muy significativos, ya debido a que el principal origen es Brasil, ¿verdad? Con una capacidad de producción lógicamente mucho mayor a la nuestra y que los importadores habían adquirido, ¿verdad? Entonces, la producción nacional, hablando netamente de producción, no tiene inconvenientes hoy en día, ¿verdad? No así el despacho, que se ve un poco resentido debido a que los distribuidores de cemento primero tienen que vender toda esa carga que adquirieron del exterior para empezar a colocar nuevamente en sus depósitos la carga nacional. ¿Y por qué eso, don Carlos y Javier, verdad? Es porque el producto nacional es de mejor calidad y es más preferido que el extranjero. Por la materia prima, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? El producto en sí, desde el inicio de la materia prima, justamente tiene mejor calidad. Realmente la INC en particular regala calidad en cada bolsa, ¿verdad? Porque los análisis de producción dan cuenta de que la materia prima, por ser tan buena, por supuesto, las proporciones que se utilizan también dan cuenta de resistencia o de resistencia y de prestaciones del producto que son más grandes o más altas que los productos importados que vienen, ¿verdad? Entonces, como el cemento Vallemí en particular es muy aceptado y es preferido por el consumidor, entonces si se tiene esa opción en el depósito, entonces el consumidor va a preferir comprar eso antes que un producto importado. Y esa es la razón por la cual también el despacho del cemento nacional, tanto del sector privado como también el de la INC, no solamente la INC es la que sufre con eso, ¿verdad? Está un poco resentido en ese sentido. Esperamos que en unos meses más eso cambie, no solamente por una cuestión de colocación de nuestros productos, sino que eso también acompaña una cuestión financiera, ¿verdad? Las industrias tienen un costo operativo muy alto y compromiso también, por supuesto, de inversiones muy alto, ¿verdad? Entonces, en particular a la INC le afecta mucho tener un régimen de despacho que no alcance un promedio de equilibrio que está en torno a las 45-50 mil bolsas por día. Uh-huh. Aprovechando este contacto, Ernesto, ¿qué está pasando con los caleros de Vallemí? Porque tengo entendido, esta intervención fiscal semanas atrás y se estaban movilizando también ellos. Sí. Bueno, ¿cuál es la cuestión? La actividad de calería y de minería en el norte del país, en esa zona de Vallemí, es una actividad ya que tiene muchísimos años. Es una zona que estuvo realmente bastante en que el Estado, haciendo una culpa también un poco de sinceridad, en general no acompañó mucho el desarrollo de esa actividad laboral, ¿verdad? Que es la producción de cal. Para la producción de cal se utilizan unos hornos que son bastante rudimentarios, por decirlo así. Los caleros aprovechan la ladera del río o algún desnivel que forman las formaciones rocosas de la zona para hacer sus hornos. Eso es debido a la presión que genera la producción de cal cuando calientan las piedras.
Sí. Entonces eso genera una humareda que obviamente por la densidad y por las características no es apta para ser aspirada por el organismo humano, ¿verdad? Bueno, esta actividad, como está diciendo, esta actividad está antiquísima, tiene muchísimos años, y lo que había sucedido es que hubo una intervención de parte tengo entendido que fue del MADE y de la Fiscalía, viendo un poco, verificando las condiciones en las que esta gente estaba haciendo la explotación de cal, la producción de cal, perdón, y obviamente a raíz de eso se genera también una intención de ver cómo se puede colaborar con ellos para formalizarles y para que por supuesto puedan producir de una manera más eficiente y menos contaminante, menos perjudicial para la salud también, ¿verdad? Pero es importante aclarar eso, que no sé si esto ya desconozco, pero por si acaso nomás ya comento, ¿verdad? O sea, si es que se genera algún tipo de duda de que esto tiene que ver algo con la industria nacional del cemento o algo así, ¿verdad? La INC no tiene nada que ver con eso, no está tampoco ubicado en su terreno, en la propiedad de la INC, estas galerías. Por el contrario, realmente trabajando en conjunto. Es propiedad municipal prácticamente, porque la zona donde principalmente estaban explotando esto es en la comunidad de Cerro Morado, que es una población pequeña que está al borde del cerro del mismo nombre y que pertenece al municipio de San Lázaro, ¿verdad? O sea que lo que sí la INC está haciendo... Se está extrayendo también esta materia prima de los recursos, al final son públicos, locales, municipales, para vender la INC. No, la INC no compra piedra de ellos. La INC, por ley, los 13 cerros que hay en esa zona pertenecen a la INC. 13 cerros de distinta envergadura y distinta composición. Ahora, lo que sí se explota, que es propiedad de la INC y por lo cual se paga un canon, es la explotación de la piedra calcárea y la piedra dolomítica, que es para la producción también de cal agrícola principalmente, ¿verdad? Entonces eso también es una actividad muy antigua que estaba siendo desarrollada por particulares y que tenían contratos con la INC de forma particular. O sea, cada persona que estuviera interesada tenía un contrato con la INC para explotar un frente de cantera ahí en uno de los cerros. Bueno, ¿qué es lo que la INC hizo? Para poder formalizarles el trabajo y que también esa gente pueda tener una mejor calidad de vida, tener una mejor condición, trabajar más formal y poder por supuesto, formar parte de la formalización de una actividad lucrativa. Entonces, contribuyó con ellos para que formen asociaciones o cooperativas, y a través de esas cooperativas, son las cooperativas o las asociaciones las que contratan con la INC para tener un frente de cantera que pueda hacer donde puedan explotar las piedras y, por supuesto, a través de eso vender a los productores o a aquellos que quieran industrializar la piedra. Por esa actividad se